Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Misión 13. La cálida bienvenida del caos. El velatorio había comenzado. Se veían varios demonios sentados frente a una gran pantalla, cada uno con expresión aburrida mientras la pantalla estaba completamente oscura. Algunos golpeaban el suelo con los pies con impaciencia, esperando a que comenzara la pantalla. El único que no lo hizo fue un gran caballo en llamas sentado frente a una pantalla más pequeña. Sus ojos estaban fijos en ella, sin moverse ni un instante, mientras su largo rostro se retorcía con diversas emociones a medida que avanzaba. Ricardo, ¿qué están esperando? Reinhardt, supongo que quieren que sus propias visitas continúen, pero no tienen más control que nosotros. ¿No podrían empezarlas ellos mismos? Anastasia, parece que tampoco pueden continuar con sus visitas sin que todos los demás se pongan al día. Entendía el razonamiento detrás de por qué ambas visitas eran así. Que nadie se quede atrás y todas esas tonterías, pero su lado comerciante simplemente odiaba la idea de no tener ventaja. Gran parte de su negocio se basaba tanto en lo que ella sabía y en lo que otros desconocían, que se convirtió en parte de su forma de pensar. Era su principio más básico saber más que el otro. Así que estar confinada a tener que esperar codo con otros para obtener la misma información la hacía sentir impaciente, lo cual era una sensación nueva para ella. Después de todo, a menudo se consideraba una chica paciente. Pero que el alcaide la mantuviera a oscuras le parecía una tortura. Agui, ¿ya casi terminas? Juro que no nos tomó tanto tiempo verlo. El demonio naranja gruñó cuando el aburrimiento constante lo afectó. Mimi, ¿no dijeron los demonios que les pareció más rápido alcanzarlos? Grellón, silencio. Pasé más tiempo atrapado en esta torre. Tengo más tiempo para disfrutar de las vistas. El caballo resopló. Tibey, así que decide tomarse su tiempo. Emilia, también la palabra más largo significa que ha estado aquí más tiempo que ese demonio Beowulf. La idea de una larga vida no era tan sorprendente, especialmente para ella con el conocimiento de que viviría al menos 500 años y, aunque era aterrador pensar en estar sin amigos durante todo ese tiempo, habría tenido a Pug pero luego vio sus verdaderos colores. Sin duda, Pug la amaba, pero era un amor opresivo que la prefería como una muñeca completamente dependiente que como su propia persona. Amaba la idea de Emilia, no la persona. Ella llegó a temerle a tal vida, pero al menos ahora tenía a su caballero a su lado para ese largo viaje. No podía imaginar lo solitaria que debía haber sido la vida de Grellón antes de esto. Rudra, teniendo en cuenta que tenemos que esperarlo, tengo una pregunta para todos. ¿Quién creen que habría ganado la selección real? El elenco se sentó ante la pregunta propuesta. Seguro que la mejor chica era un tema interesante, pero esto daría una idea clara de lo que los demonios pensaban de ellos como personas y también de cómo veían su mundo como un todo. Anastasia. Bueno, esto sin duda será intrigante. Priscilla. Quizás sea lo primero en lo que podamos ponernos de acuerdo. Comerciante. ¿Quién, según estos demonios, encajaría bien como rey? Crunch. Aunque no puedo evitar pensar que su opinión sobre el tema puede ser un poco parcial. Su razonamiento no se limitaba a la clasificación de las mejores chicas. No, tenía más que ver con lo que eran. Al fin y al cabo, eran demonios. Seres que disfrutaban del dolor ajeno. La duquesa dudaba que fueran capaces de ver más allá de la idea de que la fuerza bruta era la clave del triunfo. Felt. No creo que estos tipos sean así. Tienen mucha más capacidad de reflexión que el que tanto le gusta a mi hermano mayor. Además conocían a su padre, Esparda, y a ese rey suyo, Mundas, creo que se llamaba. Tienen una idea de cómo funciona esto. Emilia. Pero si su mundo es tan violento como esta torre, no creo que este Mundas sea realmente una buena persona. Los otros tres demonios se miraron entre sí. Esto depende de si el grupo de Emilia consigue a Subaru, porque si es así, ganarán automáticamente, comentó el sabueso helado. Ricardo, conozco bien a los chicos, pero decir que él solo cambia el rumbo de las elecciones es exagerado. ¿De verdad? En una semana, resolvió 2 problemas mundiales y convirtió al bando más odiado del último lugar en la lista de los más odiados en un sólido aspirante al trono. Sería justo decir que es el alma del bando. El campamento en cuestión no pudo evitar sentirse un poco mal por la situación en la que se encontraban. Se suponía que eran un equipo que trabajaba unido, pero gran parte de su prestigio se debía a lo que Subaru había hecho por ellos. Diablos. La mitad de ellos estaban allí solo por él.
Otto estaba seguro de que nunca habría podido librarse de su deuda sin la ayuda de Subaru. Garfield habría permanecido ignorante del mundo exterior. Petra y Frederica también habrían muerto, ya sea por el ataque a Harlem o por la forma en que Rem lo hizo, e incluso Emilia dudaba que hubiera vivido tanto tiempo sin su fiel caballero a su lado. Se podía decir con seguridad que este campamento era más de Subaru, con Emilia como figura decorativa, pero eso no les parecía bien. No debería ser Subaru quien hiciera todo el trabajo. Se comprometieron a esforzarse aún más para hacerse dignos de formar parte del mismo campamento que su héroe y amigo. Rudra. No, Subaru. En los campamentos actuales, ¿quién crees que gana? Cerberus. Sinceramente, en mi opinión, solo hay dos posibles ganadores: Crush y Priscilla. Por mi parte, Priscilla posee las habilidades de liderazgo necesarias para ganarse el respeto de sus soldados y su dominio abrumador es impresionante. Felt. ¿Qué demonios, tío? Pensé que eras genial. Gritó a medias a la pantalla. De todos los demonios, Cerberus era el que más le gustaba por su naturaleza caótica y su lealtad a sus amigos. Pero vamos, tío, no dudes de mis posibilidades. Priscilla. Parece que hasta el chucho que tanto te gustaba me prefiere. No necesitaba el apoyo del demonio para correr. Ya estaba segura de que ganaría. Pero que el chucho le hablara bien era entretenido, como mínimo. Nevan. Me inclino más por la idea de que esa duquesa era una vencedora, o mejor dicho, lo era antes de la glotonería y la avaricia. Su estado actual es solo una sombra de lo que fue, y el país lo puede ver. Sus posibilidades son muy inferiores a las de cualquier otro candidato. De mayor, podría haber conquistado el trono fácilmente. Crush no podía discutir la evaluación que la bruja hacía de su lugar. Podía verlo al recorrer su mansión. Las criadas y sirvientes que antes la miraban con admiración y respeto solo le dedicaban miradas compasivas. Hería su orgullo que la vieran como inferior. Quizá había olvidado cómo era antes de la glotonería, pero su corazón no. Sabía que esas miradas no eran lo que quería ver. Unos ojos llenos de lástima eran como barro contra su honor. Y ningún rey debería ser visto con otra cosa que no fuera respeto y admiración. Quizás tenga razón, Félix. Señora Crush, estoy seguro de que nuestras posibilidades siguen bien después de que todos sus recuerdos se hayan ido, así que aún tenemos una oportunidad. La tranquilizó con dulzura, asegurándole que sabía muy bien que la glotonería había afectado a su querida dama. Podía ver la ira que sentía por su propia impotencia. Era la misma impotencia que él sentía al verla en ese estado de deterioro. Agni. Me sorprende que nadie haya mencionado a Anastasia. Considerando sus dedos en esa compañía suya, que aún no entiendo. ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona? Ojalá hubiera podido preguntárselo. Anastasia. Oh, Agni, si alguna vez nos vemos, con gusto te explicaré cómo funcionan las reglas del comercio. Ella lo notaba. El demonio Agni tenía, irónicamente, un fuego en la mirada cuando se mencionaba la idea de los negocios. Claro que un demonio probablemente nunca había oído hablar del concepto de una compañía comercial, pero nadie es demasiado viejo para aprender. Además, si Subaru alguna vez decide no aceptar un puesto en los negocios, estaba segura de que a Agni le encantaría ser su aprendiz. Aunque hería su orgullo como candidata que ninguno de los otros dos la viera siquiera como una posible opción para ganar. Sí, no tenía la misma fuerza militar que los otros dos, pero estaba segura de que sus contactos de información podrían superar fácilmente a los de cualquier otro bando. Cerbero. Puede que use su inteligencia para salir adelante, y quizá esos sean sus colmillos. Pero no tiene la calidad de un rey. Tibey. ¿Qué van a saber unos demonios aterradores de reyes, eh? Lady Anastasia es mucho más regia que cualquiera aquí. El joven felino gritó al ver la pantalla. ¿Quién se creía este demonio al decir que Anastasia no era digna de rey? Era la mejor líder que los hermanos Peralbatón y Colmillo de Hierro podrían haber deseado. Nevan. Pienso exactamente lo mismo. Ella se quedó atrás durante una batalla contra esa ballena, a diferencia de Crush y el Semental que cargaron y lideraron el ataque. ¿Quién querría seguir a un rey que se mantiene en la retaguardia? Hetero. Es por la enfermedad de Lady Anastasia que no puede estar allí. No era justo que la persona más amable que conocía sufriera un déficit de maná y estos demonios tuvieran el descaro de hablar de su indignidad. Anastasia. Supongo que no te equivocaste tanto, Crush-san. Estos demonios parecen priorizar la fuerza física sobre la inteligencia. Un defecto no suyo, sino del mundo en el que crecieron. Le dolió un poco que le dijeran que no tenía derecho a ser rey. Se arrepintió un poco de haber dicho algo parecido sobre Emilia en la capital.
¿Así se sentía que la gente te menospreciara por algo que escapaba a tu control? No lo soportaba. Agui. Creo que todos piensan que esto es una pelea. La jefa se enfrentó a un montón de tipos antes de aprender a pelear como un demonio. Además, pelear no lo es todo. Creo que sería una gran reina. Julius. Por fin uno de ellos reconoce el valor de Lady Anastasia. Era otro miembro molesto con la forma en que los demonios veían a su dama. Incluso si no podía luchar, él estaría en su lugar. Su valor no residía en el campo de batalla, sino en ayudar al mundo con su innovación. Ver que uno de estos demonios podía comprender esto tranquilizó un poco al caballero, aunque incluso a él le resultaba un poco confuso comprender por qué la idea de despedirla lo atormentaba tanto, y por alguna razón, esta ira parecía ir más allá de proteger a su dama como caballero. Rudra. Quizás tengas razón, hermano, pero la Gúnica no está en condiciones de crecer como está actualmente. Hay que cambiar el sistema, debemos arrasarlo por completo y dejar que un nuevo reino surja de sus cenizas. Como un fénix. El demonio del viento empezó a reírse a carcajadas ante su plan, para incomodidad de los demás y vergüenza de su hermano, quien intentó taparle la boca con la mano para detener a su idiota. Felt casi saltó ante la proclamación del demonio. En eso estaba. Quiero un intercambio. Rudra es el mejor. Pronunció una energía caótica que irradiaba de cada palabra. Lugúnica tenía problemas y llevaba mucho tiempo en la peor situación. Si se convertía en rey, estaba segura de que lo pondría todo patas arriba. Y con un tipo como Rudra a su lado para, literalmente, avivar las llamas de su campamento, sin duda construiría un país aún más grande. Ahora solo tengo que conseguir que mi hermano mayor se una a nosotros. Entonces Rudra y yo podremos hacer planes. Golpeó el reposabrazos de madera con el dedo índice. Reinhardt podía ver los cimientos de un plan formándose en la mente de su dama. El caballero siempre lo tenía claro cuando lo estaba, porque un brillo preocupante se veía en sus profundos ojos rojos cuando la idea de un plan comenzaba a gestarse. El santo de la espada solo podía esperar que no la metiera en muchos problemas, incluso sabiendo que sería inevitable. ¿Crees que un tipo con energía eólica sería el más sereno? Nevan. Los otros dos apenas tienen posibilidades de ganar. El primero es un elfo que comparte demasiada conexión con esa bruja y solo tiene un miembro, y un anarquista que habla de destruir un sistema corrupto contra quienes se benefician de él. Si no fuera por la presencia de sus caballeros, ambos habrían muerto antes de salir de la capital. Era una evaluación justa. Una evaluación cruel, pero que Emilia podía comprender. Su apariencia solía ser una lacra de la que creía estar mejor sin ella, pero solo recientemente había empezado a agradecerla, pues su caballero parecía estar encantado con ella. Felt. Sí, en retrospectiva, fui un poco estúpido al decir todas esas tonterías en voz alta, sobre todo a esos asquerosos nobles, pero todos tienen demasiado miedo de ponerse rojos aquí. Pero lo que no entiendo es por qué también habla de su hermano mayor. Felt sabía que su razón para alejarse de todo lo que dijo ese día fue porque Reinhardt estaba a su lado, pero decir que Subaru detuvo el asesinato de Emilia era una exageración. Agui. Sí, el revuelo que causó el jefe desvió mucha atención de su parecido con Satella. Además, el hecho de que sus victorias contra la pereza y la ballena estuvieran bajo su nombre cambió mucho la imagen pública de ella. Así que los nobles que querían eliminarla de la contienda ya no pudieron hacerlo. El elenco pudo verlo sin el arrebato de Subaru en la capital. Las posibilidades de que Emilia escapara eran tan remotas que eran terriblemente bajas. Incluso sin saber qué habían logrado con sus acciones, Subaru, de alguna manera, había salvado a Emilia de nuevo. El sonido de cascos golpeando el suelo se oía tras el grupo de demonios mientras el nuevo miembro de su grupo improvisado se dirigía hacia el resto. Cada golpeteo contra el suelo se producía con un patrón casi rítmico que enfatizaba la alegría del caballo. Grellón. He llegado a un acuerdo colectivo. Sin duda, la mejor chica es Patrache. Dijo su declaración con tanta seguridad que casi convenció a los otros demonios de que sus palabras eran un hecho. Rem. Sabía que no se podía confiar en ella. No le importaba si Patrache era un dragón. Desde el primer momento en que ella y Subaru la vieron, supo que sería una contendiente. Aunque otros pensaran que era estúpido tener celos de un dragón, sobre todo porque el que perseguía era un humano, bueno, un demonio humano, ella sabía que Patrache iría tras su Subaru, al igual que las demás mujeres del reparto, pero algo que definitivamente no esperaba era que alguien la apoyara. Emilia. Guau. ¿Cómo pudiste? Ya está, señorita Subaru. Tendrás que conseguir un nuevo dragón de tierra si no eres de fiar.
Se quedó sin aliento al ver al nuevo rival que se había presentado, y lo peor es cómo lo explicaría sin parecer loca. O sea, ¿cómo dices que un dragón de tierra es su rival amoroso sin parecer loca? Félix. Míralas, Lady Crush, se comportan de forma bastante errática, ¿no crees? Lady Crush. Preguntó, confundido por el silencio repentino. Crush. ¿Cómo pude ser tan ciega ante sus intentos? La razón por la que estaba tan dispuesta a hacer un regalo para Subaru era una estratagema para acercarse a él. Dragón astuto. Siguió murmurando sobre cómo Patrache había planeado su lugar bajo Subaru. Mientras tanto, su caballero solo podía observar con incredulidad lo absurdo que estaba actuando su dama. ¿Qué te parece, princesa? ¿Una nueva contendiente se ha ganado el corazón de un hermano? ¿Crees que podrás con la competencia? Sonrió con sorna bajo su máscara. Priscilla solía ser impulsiva. Sus acciones eran claras señales de sus tendencias más violentas, pero incluso su caballero se preguntaba cómo lidiaría con esta situación. Priscilla, ¿de verdad, Aldebarán? ¿Crees que me pelearía con un simple dragón por alguien que me pertenece? Este dragón no representa ninguna amenaza para el chico. Resopló como si su respuesta fuera la más obvia. Guau, princesa. Te lo tomaste mucho mejor de lo que esperaba. Bien hecho. Pero, por favor, intenta mantener al mínimo el número de Aldebarán, no quiero que otros empiecen a llamarme así. Priscilla. Silencio. Me dirigiré a los que están por debajo de mí como quiera. Creo que tengo mucha hambre. Tráeme algo de comer. ¿Cómo dice el dicho? Me comería un dragón ahora mismo. El rencor era evidente en su tono. Creo que podría comerme un caballo. Tosió nervioso. Priscilla. El mío es mejor. Qué irritante. A Priscilla le pareció demasiado conveniente para semejante situación. Primero abre su corazón y ahora hasta un dragón intenta reclamar lo que le pertenece por derecho. ¿Y quién se creía este dragón? Era su lugar, y quizás ser uno de los pocos miembros que no había atentado contra la vida del chico, lo que la colocaba en una posición mucho más alta que los demás en la sala. Pero aún así, sentía un dolor en el pecho. ¿Serían celos? Era molesto. Rudra, el dragón de tierra. Habló incrédulo de lo que acababa de escuchar. Grellón. Dije lo que dije. Es una de las pocas que no atentó contra su vida ni sospechó en su primer encuentro, por no mencionar su fuerza para protegerlo. Obviamente, se lleva la palma como la mejor. Agui. Es un animal. Sabes que lo decimos como pareja romántica, ¿verdad? Grellón. Se llama Patrace. Te conviene recordarlo. Parecía molesto. Otto. Parece tan protector con Patrache a pesar de que nunca se han conocido. Garfield. Quizás sea así de hombre. Como si los amigos del capitán fueran sus amigos, así que también los protege. Cerberus. Espera, ¿estás enamorado? Se podía ver al perro apenas conteniendo su sonrisa mientras hablaba. Grellón. No. Tal vez. Habló en voz baja, avergonzado de tener que confirmar la sospecha de que su amigo era demasiado para que el demonio lo manejara. Cerberus. No hay nada, dame un segundo. No hay nada malo en eso. Luchó por contener la risa mientras los demás sonreían. Petra. Caballito está enamorado. ¡Qué monada! A Petra le encantaban esas historias de amor donde el héroe rescataba a la princesa, pero lo único que siempre le decepcionaba era que el caballo, que siempre estaba ahí con el héroe en las buenas y en las malas, nunca parecía tener su propio final feliz. A veces intentaba que los otros dragones de tierra hablaran con Patrache, pero Otto solía decir que no le interesaba. Frederica. Sí, mucho, aunque presiento que Grellón se sentirá muy decepcionado cuando Patrache elija a Subaru en lugar de a él. El amor que el dragón sentía por su jinete era innegable, y menos aún por alguien en esta sala que no fuera el propio Subaru. Pero Frederica sin duda apoyaría a Grellón en sus aventuras amorosas. Después de todo, le fascinaban las historias de amor. Nevan. Me parece entrañable. No les hagas caso, Grey, tú te quedas con esa chica. Le acarició la crin al demonio caballo. Ricardo. Bueno, eso es una sorpresa. No la tomé por una persona romántica. Lo mismo pensé. Ella sería del tipo que odia las relaciones, ya sabes, con su personalidad de sucubo. Agui. ¿Y cómo planeas exactamente conseguirla? Grellón. A diferencia de todos ustedes, mi contrato es solo espiritual. Si lo necesito, siempre podría desvincularme, pero eso requeriría un nuevo contrato si quisiera regresar. Rosual. ¿Cómo funcionan estos contratos? Quizás se debió a haber sido su estudiante durante tanto tiempo, pero Rosual también se contagió de su deseo de aprender.
Quizás pensó que aprender más sobre este reino demoníaco desconocido o sobre los demonios que provienen de él podría serle útil. Quizás saber en qué se diferencian sus contratos de los espíritus podría ayudarle en sus intentos cuando introduzca sus pálidas palmas en ese lugar para aprender más sobre sus secretos. Se podía ver a Grellón moviendo su rostro hacia un lado del demonio del viento, susurrando algo que Rudra pareció pensar por un segundo antes de poner los ojos en blanco. Sí, preguntaré, pero me debes una. Felt. El hombre no podía imaginar lo que sería deberle a un demonio. Imagina que un día estás con tu familia y ésta simplemente regresa y te exige a tus hijos como pago. Reinhardt. Señora Felt, por favor, sea más considerada con quienes la rodean. Esa historia asusta a los niños. Señaló a los hermanos Peralbatón, que se habían encogido detrás de Ricardo, y a la niña, que estaba de espaldas a la pantalla, temblando mientras la criada bestia intentaba calmarla. Lo siento, no volveré a decir esas cosas. Pero me pregunto qué está pidiendo. Rudra. Pero, como líder, ¿cuál de los 5 crees que sería bueno? Grellón. Si tuviera que decirlo, tendría que ser Priscilla. Agli. ¿Por qué? ¿Su fuerza abrumadora? ¿Su porte dominante? ¿Cómo todo parece derrumbarse ante ella? Grellón. Simplemente me gusta la magia del fuego. Habló con tono monótono. Rudra. De todos modos, todos están viendo lo que hay en la pantalla. El elenco demoníaco se giró hacia la pantalla y en ella estaba escrita una frase. Arco 4. El elenco miraba con recelo la pantalla. Los demás los estaban dejando atrás, y a algunos, como los Matters y los Osin, les resultaba molesto pensar que otros supieran más que ellos. A otros les molestaba que los dejaran atrás, sobre todo con tanto que se les ocultaba. Algunos empezaron a especular sobre el origen del miedo de Subaru a los conejos. Muchos de los más brillantes del elenco asumieron que tenía que ver con el conejo, pero la sola idea de una muerte así les revolvía el estómago. Pero, por alguna razón, el solo hecho de intentar plantear esta idea les resultaba restrictivo, como si una fuerza externa la mantuviera encerrada en sus mentes, impidiéndoles difundir la idea que habían desarrollado. ¿Era el alcaide? Probablemente, ¿pero por qué? No tenían ni idea de por qué haría algo así. El elenco demoníaco miró hacia la pantalla que comenzó a parpadear con una variedad de luces antes de detenerse en una escena de Subaru y Emilia viajando en la parte trasera de un carruaje. Se podía ver a Subaru de pie en lo alto de una escalera, con una sonrisa burlona en los labios, mientras observaba con desconcierto a una manada infernal que se encontraba al pie de la escalera. Esta confusión pronto se transformó en furia mientras subía corriendo las escaleras. Subaru. Quicksilver. Gritó mientras agarraba el aire a su lado y lo quebraba. El demonio que corría hacia él comenzó a disminuir la velocidad hasta detenerse por completo a mitad de camino. Subaru se acercó al demonio, notando cómo, a pesar de estar casi congelado, seguía moviéndose, aunque fuera a centímetros. Así que no está en pausa, sino a paso de tortuga, y parece que cada segundo consume toneladas de maná. En resumen, es muy poco práctico. Cualquier cosa que se mueva más rápido que él o las zonas anti-maná lo harían redundante. Aún así, se ve genial. Pero al menos puedo hacer esto. Otto. ¿Entonces no es una jugada ganadora segura? Bueno, no sería la primera vez que Subaru tiene una desventaja indeseada. Otto bromeó al respecto, pero ni siquiera él estaba seguro de si era correcto hacerlo. Llamar a la desventaja de RB de solo una desventaja le parecía incorrecto, pero también parecía cosa del pasado, ya que Subaru no ha pasado ni una sola vez por todas estas visualizaciones. Garfield. Sí, pero congelar el tiempo es genial. Imagina todo lo que podrías hacer en ese tiempo extra. Ram. Garfield, deberías guardarte esos pensamientos pervertidos para ti, podrías infectar a mi querida hermana. Garfield. Estaba pensando en entrenar más. Eres un pervertido por mencionarlo. Rem. Mi hermana no es ninguna pervertida. Se podía ver a Subaru llevando al demonio de vuelta al pie de las escaleras antes de volver corriendo a la cima y reanudar el tiempo. El demonio continuó su carrera anterior, tropezando en el primer escalón y mirando a su alrededor mientras subía, preguntándose cómo se había movido. Subaru. Veo que te acercas. Si de verdad quieres mi cabeza, da un paso adelante. Si quieres inclinarte y admitir tu inferioridad, retrocede un paso. Habló mientras se cubría la cara con las manos, adoptando una postura extraña. Mimi. ¿Qué hace el mini jefe? Se ve muy huevo, pero también genial en esa pose. La niña se levantó de su silla e intentó imitar la pose. Garfield. Lo sé, definitivamente tienes que decir algunas frases ingeniosas antes y luego hacer algo como esto.
Se paró junto a la chica haciendo su propia pose. Anastasia. Qué linda pareja, Ricardo. Un par de tontos. Quizás el demonio se enfureció al oír esas palabras. ¿Inferior? ¿Cómo se atrevía? El demonio dio un paso al frente con toda su determinación. Veo que has decidido inclinarte. El hombre señaló al demonio, quien apenas se dio cuenta de que había bajado un paso. La manada infernal estaba desconcertada por lo que acababa de ocurrir. Siguió intentando subir corriendo las escaleras, pero cada vez que lo hacía, retrocedía un paso. ¿Qué estaba pasando? Una risita ahogada se convirtió en una carcajada estruendosa cuando la mujer, que intentaba ocultar su sonrisa tras su abanico carmesí, se dio cuenta de que sus brazos no eran suficientes para sostenerlo. Dejó caer el abanico al suelo y continuó sosteniéndolo a los costados. ¡Qué espléndido! Eres un ejemplar realmente gracioso, Natsuki Subaru. ¿Quién más usaría semejante poder para algo insignificante? Princesa, ¿qué tiene de gracioso que ese hermano simplemente esté ahí parado? Otto. Quizás solo lo parezca para el demonio, pero en realidad, está usando esa parada temporal para restablecer su posición. Gimió con una expresión de cansancio. Subaru recibió uno de los poderes más poderosos que jamás habían visto, ¿y cómo lo usa para evitar peleas innecesarias? ¿No para usar el tiempo extra para curarse y prepararse para una pelea que se avecina? Por supuesto que no. Natsuki Subaru solo usa ese poder jugando con un demonio al azar, moviéndolo por las escaleras y viéndolo subir corriendo. Es un uso tan estúpido que no lo ayudará a largo plazo, y si le está quemando maná, entonces esta pequeña diversión suya fue más un detrimento que otra cosa. Pero solo Subaru haría algo así. Emilia. Eso parece muy cruel. Subaru, imbécil, pórtate bien. Señaló la pantalla con el dedo. El resto del elenco soltó una risita al ver a Subaru bajar corriendo las escaleras solo para hacer retroceder al demonio un paso antes de regresar corriendo y retomar la misma posición. Repitió esto varias veces, y cada vez el demonio se frustraba más y más al ver que finalmente arrojaba su guadaña y salía de la habitación derrotado. Todo mientras Subaru sonreía con sorna tras su mano. Beatrice, vete a prueba esta broma. Fue divertidísimo. Al menos al espíritu le pareció así. Su Subaru había pasado muchas veces por momentos de tensión que le hacían sentir que el corazón iba a estallar de dolor por no estar ahí para él, pero estos breves momentos lo hacían aún más llevadero y le confirmaban que, incluso con tanto poder, seguía siendo el mismo Subaru que amaba. Es un Hog. No, eso es demasiado fácil. Rudra. Oye, jefe, ¿puedo pedirte un favor? Gritó la espada en su cadera. La voz distrajo su atención y levantó la espada para ver qué quería. Subaru. ¿Qué pasa? Si se trata de controlar mi cuerpo, sigue siendo un no. Se estremeció al pensar en lo que el demonio caótico haría usando su cuerpo. Eso fue sin duda una sorpresa para el elenco, ya que la mayoría asumía que los demonios actuaban de forma similar a los espíritus de su mundo. No estaban preparados para semejante revelación sobre la habilidad del demonio. Bueno, la mayoría no. Sentada en un ambiente incómodo, sintió como si su respiración se viera limitada, o más bien, algo la estaba restringiendo. Su bufanda se apretaba aún más alrededor de su cuello, algo imposible de percibir desde fuera, pero Anastasia lo sintió y entendió el mensaje tras la actuación. Disculpen, solo tengo que empolvarme la nariz. Ella pasó junto a los miembros de su campamento y los demás de la sala, la mayoría sin prestarle mucha atención y aprovechando el tiempo libre para levantarse y estirarse, pero los de su campamento, específicamente Julius, le lanzaron una mirada ansiosa que ella desestimó con un gesto. Al entrar al baño, dejó su bufanda blanca como la nieve en la repisa y del suave trozo de tela empezaron a salir pequeñas extremidades y 2 orejas. La bufanda se había transformado en un zorro blanco lechoso que arrulló hacia Anastasia. Te llamé porque tenía una pregunta sobre la última escena. Anastasia. Sí, me imagino que querrías hablar de eso. Después de todo, ¿el control de Odd no es una de tus habilidades? Echidna. Sí, pero ese es el problema. El control de Odd no es algo propio de los espíritus normales. No estoy segura de si otros espíritus artificiales como yo podrían siquiera hacer algo así. Anastasia. ¿Te refieres a los espíritus de Emilia y Natsuki-san, Puck y Beatrice? Quizás tu creadora tenía alguna idea de este reino demoníaco. Y quizás se inspiró en algo al crearte. Echidna. Probablemente, pero me pregunto si yo también podría invocar más poder demoníaco como el Subaru de la pantalla. Quizás si pudiera, podríamos usarlo como sustituto de la sangre de dragón. Anastasia. Quizás, pero ese poder parece demasiado salvaje para ser controlado.
¿Pero tu creador nunca te habló de tus orígenes? Echidna era muy codiciosa con la información importante. Desafortunadamente. Pero quizás estas observaciones puedan arrojar algo de luz sobre esto. La comerciante púrpura negó con la cabeza en señal de acuerdo antes de regresar al elenco, sentada junto a su caballero. Anastasia, ¿los demonios pueden tomar el control de Subaru? ¿Qué opinas de eso, Julius? Julius. Bueno, ciertamente no es algo que podría haber esperado y no es algo que haya visto hacer a ningún espíritu. Supongo que es una de las muchas cosas que separan a los demonios y los espíritus. Emilia. Pero Beako, ¿no eres tú y Puck diferente de otros espíritus? ¿Puedes hacer lo que Rudra puede hacer? Beatrice. Beako no está segura, la verdad. Betty sabe que ella y Bubi son diferentes a los espíritus caballeros púrpura, pero supongo que no cree que podamos controlar a sus contratistas. Y yo no querría intentarlo y ver si puedo. Subaru era el único Subaru que ella quería. La idea de eliminar a ese Subaru solo para ponerse a sí misma o a otro ser como el demonio y quitarle esa parte clave que lo convertía en su amado contratista era repugnante. Rudra. Ay, solo por un día. Quiero probar ese helado del domingo con el que sueñas, pero no, ese no es el favor, sino Grellón. ¿Te preguntas si estarías dispuesta a concertar una cita con Patrace? Garfield. Qué cobarde. Un hombre de verdad debería salir y decirlo abiertamente. Otto. Hazlo entonces. Sonrió con picardía. Garfield. ¿Qué? Dijo intentando fingir ignorancia. Otto. Ve y dile lo que sientes e invítala a una cita. Dio un codazo a Mimi, quien se encontraba entre los muchos que se reían de la idea de que un Grellón avergonzado intentara cortejar a un Patrace indiferente, mientras Subaru lo apoyaba desde atrás. Garfield. No sé de qué estás hablando, Otto. No me importa en absoluto Mimi en ese sentido. Otto. ¿De verdad que no te importaría si otro hombre llegara, le robara el corazón y luego decidiera romperlo? Garfield. Encontraré a ese pedazo de mierda y le arrancaré la carne de los huesos hasta que se disculpe 1000 veces. Rechinó los dientes al pensarlo. Que alguien lastimara a Mimi era un no, el no más grande de la historia. Los aplastaría hasta convertirlos en polvo si alguien lo intentara. Otto. Dios mío, supongo que tú y Subaru son iguales en lo que respecta a la mujer que aman. Puso los ojos en blanco, listo para la negación. Garfield. Cállate, hermano, mi increíble yo no está enamorado. Sus palabras negaron la idea, pero su rostro era un sí rojo brillante a las palabras del comerciante. Subaru. ¿Acordar una cita, eh? ¿Eso no es problema para la pasión? Subaru usó su mano libre para posar, colocándola contra la mandíbula mientras posaba con una extraña expresión. El elenco bajó la vista de la escena al sentir una inmensa vergüenza al ver a Subaru. Bueno, la mayoría lo hacía, al menos. Garfield interpretó esto como otra de las técnicas definitivas de su jefe e intentó replicarlo en el acto. Posición de piernas. Habló mientras Otto no podía contener la risa. Emilia no se avergonzaba como las demás. De hecho, lo encontraba extrañamente atractivo. Algo en cómo lo decía y en cómo posaba lo hacía casi encantador, tanto que no quería dejar de mirarlo. Rem sentía algo similar. Ya veía a Subaru casi deslumbrante, pero la forma en que lo decía lo hacía tan atractivo. Krusty también notó que la habitación se había vuelto cada vez más cálida, y definitivamente no tenía nada que ver con la observación. Priscilla sonrió con suficiencia ante el honesto intento de seducción del hombre. Era muy distinto a lo que otros le habían lanzado, pero los toques más descarados le daban ese estilo característico de Subaru que le había gustado. A pesar de no tener ojos, Rudra intentaba apartar la mirada de la escena. Quizás quería decir algo por si sentía que iba a herir los sentimientos de su jefe. Sí, iré a contarle las noticias a Grellón. Tú, sigue adelante. Cada palabra que salía de la boca del demonio le dolía por lo incómodo que era el momento. Subaru. ¿Qué le pasa? Tal vez no puede con la pasión. Posó de nuevo antes de bajar la larga escalera. ¿Sabes? Es un poco raro hacerlo cuando estoy solo. Quizás debería parar. Aunque no pareció notarlo, las manos sombrías que lo rodeaban parecían disipar el calor de las mejillas inexistentes de Satella. Ram. Gracias a Ot Laguna que se detuvo, me sentí mal. Otto. ¿Qué no puede con la pasión? Habló con risa contenida. Ram. Nunca vuelvas a decir esas palabras en mi dirección. Su tono frío congeló al comerciante en el lugar solo, permitiéndole a sentir asustado antes de desviar la mirada. Subaru se acercó a una puerta grande y compleja que le resultaba familiar. Apoyó su mano brusca contra el marco metálico y, sin duda, distinguió quién estaba detrás. Su hermano Virgil.
Con un suspiro, repitió las mismas instrucciones que les había dado a los demonios antes, deseando que ninguno de ellos interviniera, aunque esta vez Satella se había mostrado mucho más firme en estar a su lado. Subaru. Dije que no, Satella, y mi decisión es definitiva. No permitiré que te involucres en este asunto familiar. Sus palabras eran fuertes, pero un atisbo de suavidad se abría paso a través de su tono más severo. No lo decía porque estuviera molesto con ella ni porque pensara que sería una molestia, sino por el profundo deseo de no verla sufrir. Ella podía adivinar su intención tras sus palabras y, aún así, deseaba ignorar sus deseos. Eran compañeros y, además, un contrato. Ella continuó protestando por su decisión. ¿Por qué eres tan terca? Es mi familia. Ya nos ocuparemos de ello. Intentó quitársela de encima. La mano espectral clavó su suave dedo índice en el pecho de Subaru, hundiéndolo entre sus abdominales bien definidos. Su intención era clara. Tus problemas también son míos. Ricardo, me siento como si estuviera viendo a un matrimonio de ancianos. El mercenario mayor no pudo evitar encontrar la escena divertida, aunque un poco difícil de ver, por lo amargada que le resultó. Tiene una familia con los hermanos Peralbatón, sus hijos adoptivos, con Anastasia como madre, pero ciertamente no tenían ninguna conexión romántica entre ellos. Era más bien un jefe y sus subordinados. Ver a alguien mucho más joven que él conseguir algo parecido a la vida de casado que él siempre anhelaba le provocó envidia, al ver a su hijo menor alcanzar la feliz vida matrimonial mucho antes que él, pero considerando todo lo que había pasado para conseguirla, Ricardo no podía decir que estuviera dispuesto a cambiar de lugar demasiado. Otto. Ambos son tan tercos como el otro. Odiaría ver cómo es una discusión real. Emilia. ¿Pero por qué discuten? Subaru sigue intentando negar ayuda, es una completa estupidez. Resopló. Una cosa era intentar hacer algo uno mismo, pero detener a los demás sin más era una tontería y una crueldad para Satella, que solo intentaba ayudar. Garfield. El jefe no quiere una victoria fácil. Cruzó los brazos mientras miraba la pantalla. Julius. Sí, Subaru probablemente siente que, tras perder su primer duelo, no sería correcto traer ayuda para esta revancha. Lo entendía desde la perspectiva de un caballero. Podía ver que Subaru se avergonzaba de que alguien viera esa primera derrota contra su hermano, así que dedujo que quería ganar por mérito propio. Pero desde la perspectiva de un amigo, preferiría que Subaru viera que, con la ayuda de Satella, no admitiría debilidad. Quizás la ganancia de fuerza física de Subaru lo ha cegado a la fuerza que solía tener. Satella continuó rechazando cualquier intento de Subaru por mantenerla al margen de la pelea y, tras unos minutos más de intercambio, Subaru cedió. Está bien, si la cosa se pone fea, te llamaré, pero ni un momento antes. ¿Te parece bien? Las manos temblaron, acepté, y retrocedieron, dejando a Subaru entrar solo en la habitación. Se veía a Virgil paseando por la habitación, con el rostro desencajado y una expresión irritada mientras golpeaba la espada envainada contra el suelo de piedra inmaculada. ¿Por qué no funciona? ¿Falta algo? ¿Hay que derramar más sangre? Subaru. Pareces estar de mal humor. ¿Qué pasa? Te robaron la gomina. Caminó mientras buscaba el arma que llevaba a un lado, mientras se adelantaba a su hermano, quien parecía enfurecerse aún más con su llegada. Virgil. Subaru comenzó a alcanzar lentamente la espada sacándola de su funda. Ricardo. Es solo cuestión de verlo. O sea, al menos podrían intentar hablar primero. Era casi gracioso lo rápido que pelearon, casi como una rivalidad entre hermanos, si no fuera porque ambos querían al otro muerto. Pero ver esto le hizo pensar, ¿y si algo así les pasara a Mimi y a los demás? Desechó la imagen de los tres peleando y miró al hermano más maduro. Ricardo. Tibey. ¿Sí? Ricardo. No dejen que Mimi se vuelva malvada y pelee con todos ustedes. Tibey. Claro, ¿por qué crees que sería ella? Ricardo señaló hacia la joven bestia que actualmente estaba tratando de replicar el peinado de Virgil mientras Garfield, que estaba sentado a su lado, intentaba colocar el suyo en su lugar con la esperanza de copiar el estilo de su jefe y ambos comenzaron a recrear la escena. No importa, lo veo ahora. Subaru. El amuleto de mi madre es la llave que abre la puerta al mundo de los demonios. Buen plan, papá. Soltó papá con sarcasmo, como para seguir menospreciando a su padre. Virgil. Es todo lo contrario. Originalmente, era la llave del mundo demoníaco, pero se entregó a los humanos como regalo. Otto. ¡Qué regalo tan terrible! ¿Quién querría una llave del infierno como regalo de cumpleaños?
Resopló, pero sin darse cuenta, también provocó una sonrisa en el payaso que estaba detrás, mientras sus pensamientos desquiciados comenzaban a desbocarse. El único que lo notó fue Ram, quien aferró con más fuerza la mano de Rosual, aunque no pareció importarle mucho el gesto y lo ignoró por completo. Subaru. Me da igual. Lo más importante es que he venido hasta aquí. Seguro que tienes tiempo para una partida más, ¿verdad? Soltó la pistola que llevaba en la cintura y agarró la espada que llevaba a la espalda, apuntando con la punta hacia su gemelo. Virgil levantó lentamente su espada del suelo, pero se detuvo a mitad de camino. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro, la envainó y la colocó de nuevo a su lado. Un brillante resplandor blanco de maná envolvió sus extremidades y se transformó en sus guanteletes y grebas recién adquiridos. ¿Por qué no? Después de todo, compartimos la misma sangre, usaré más de la tuya para deshacer el pequeño hechizo de papá. Entrechocó sus guanteletes antes de adoptar una postura de peleador. Subaru sonrió al mirar los guanteletes. Guardó su espada y rescató a Cerberus de su propia sombra. Podemos usar nuestros juguetes, que he considerado de mi hermano mayor, y quieres un pedazo de mí, literalmente. Bien, hermano, ven a buscarlo. Si puedes. Virgilio. Hablando de eso, oigo que mi querido hermano se relaciona con una mujer. Reinhardt. Beowulf mencionó algo sobre su olor cuando luchó contra Virgil. Felt. Algo me dice que no habla para felicitar a su hermano mayor, probablemente lo dice para confundirlo. La actitud de Subaru cambió cuando casi dejó caer sus Izenunchuks antes de apretar su agarre en el mango. No pensé que a mi hermano mayor le importaría tanto mi vida amorosa. Casi le gruñó al otro hombre. Virgil. No lo sé. Pero estos apegos sin sentido que sientes por ella solo te frenarán. Piensa en lo que haré, como un hermano mayor cuidando a su hermano idiota. Caminó hacia Subaru. Subaru. ¿Y qué quieres decir con cuidarme? Al. No creo que quiera decir que va a hablar con ellos. Julius. Sí, y la forma en que habla del vínculo entre Subaru y Satella, llamándolo un grillete en lugar de una bendición. Reinhardt. Parece de los que ven a los aliados como una molestia, sobre todo. Reinhardt tenía una idea casi pintoresca de cómo habría sido ver al hermano de Subaru. No sabía si él también había crecido con pocos aliados, pero su evidente desconfianza en los demás dejaba claro que tal vez así fuera. Verlo dudar del vínculo con Subaru hizo que el caballero sintiera una pequeña punzada de compasión por el hermano. Virgilio. Cortaré este pequeño lazo tuyo y te liberaré de tus cadenas sentimentales. Quién sabe, quizá quemando este puente sobrante alcances un nuevo nivel de poder. Otto. Espera, ¿entonces también vendrá por nosotros? La idea lo asustó. Pensar en una hermana Natsuki más violenta e indiferente era una pesadilla. Garfield. No te preocupes, hermano, yo podría con él. Se dio una palmadita en el músculo. Subaru. Qué cariñoso eres, hermano mayor. Pero me gustan las conexiones que hice y te aseguro que no te voy a dejar acercarte a mi Satellatan. Hizo girar las monjas en su mano izquierda. Virgil. Satella. Así que ese es el nombre de la mujer. Cuando la conozca, me aseguraré de saludarla de tu parte. Los dos se abalanzaron uno contra el otro. Subaru rozó los bordes de Cerberus contra el suelo, enviando oleadas de hielo hacia Virgil, quien las aplastó bajo la abrumadora fuerza de Beowulf. Pasando rápidamente unas cuantas paredes de hielo más, Virgil cargó un corte superior letal dirigido directamente a la mandíbula de Subaru, pero momentos antes de que el golpe conectara, Subaru activó su gatillo diabólico específicamente, cubriendo solo su antebrazo y puño, para atrapar el golpe antes de arrojar al hermano al otro lado de la habitación. Virgil saltó y recibió un golpe en la cara. Subaru lo pateó contra la pared, lo que le provocó un gemido de dolor antes de agacharse y comenzar a sacudir violentamente el aire a su alrededor. Felt. Oh, mierda, creo que el hermano de los hermanos también se va a volver completamente diabólico. Se balanceó hacia adelante y hacia atrás en su silla esperando la genial transformación. Reinhardt, observando a su dama, no pudo evitar sentir una punzada de celos por la atención que le prestaba y casi esperaba recibir una protección divina que replicara tal transformación. No la necesitaba, por supuesto, pero si a su dama también le entusiasmaba, no estaría de más. Virgil, no olvidarás este poder demoníaco. Su respiración se hizo más lenta a medida que el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse con la nueva fuerza. Su piel, más pálida, fue reemplazada por grandes trozos de roca, como escamas, cada una de un negro intenso. Dos cuernos sobresalían de su frente y se curvaban hacia atrás. Ambos brillaban con un aura azul densa.
Unas alas afiladas sobresalían de sus omóplatos y caían justo por encima de sus rodillas. El elenco sintió miedo. Un miedo verdaderamente inquietante. Virgil ya daba miedo en su forma normal, pero esta era la personificación de la pesadilla. Claro que la forma demoníaca de Subaru dejaba escalofríos, pero aún conservaba rastros de su lado humano. Pero la forma demoníaca de Virgil tenía una forma tan abstracta de su cuerpo original que, si lo vieras por primera vez, no creerías que bajo esa fría piel de piedra se escondía un hombre. Crunch. Es difícil imaginar que detrás de ese exterior resida una persona. Félix. No es muy Nian. Él mismo dijo diablo al referirse a sí mismo, no a Man Yo Demon. Diablo, no creo que le guste que lo asocien con esa mitad humana. Ferris creía entender también esta parte de Virgilio, o al menos eso creía. La lucha de identidad con la que él también lidiaba. Otros podrían haber pasado por alto esa simple frase, pero él creía que tenía un significado más profundo. Virgil emitió un gruñido distorsionado antes de abalanzarse sobre Subaru. Saltó justo por encima de su cabeza e intentó asestarle una patada de hacha directa al cráneo. Subaru intentó bloquear el golpe con sus brazos demoníacos, pero la nueva fuerza de su oponente fue demasiado y lo dejó arrodillado ante el ataque. Subaru se irguió y aprovechó la velocidad adquirida durante su ascenso para asestarle un puñetazo directo a la mandíbula a Virgil. El puñetazo le levantó la cabeza, pero no pareció herirlo. Bajó la cabeza, apartando la mano de Subaru, lo agarró por los hombros y le propinó un rodillazo devastador directo al estómago. El ataque hizo que Subaru escupiera toda la saliva que tenía en la boca. Virgil, no eres digno de ser mi oponente. Desenvainó su espada y apuñaló a Subaru. Poco antes de ser empalado, Subaru liberó su gatillo demoníaco de cuerpo completo, y el filo de la espada solo se clavó en su mano después de que la moviera en lugar de su pecho. Al igual que en su primera pelea, Subaru derrotó a Virgil y a su Yamato, pero cuando ambos se encontraron cara a cara, el gatillo demoníaco de Virgil se quedó sin energía, pero Subaru aún tenía el suyo. Esta revelación hizo que una sonrisa malvada se dibujara en su rostro demoníaco, mientras que Virgil emitió un molesto TCH por la desventaja. Garfield. Oh, ya te cagaste. Mi jefe estaba esperando el momento oportuno y ya llegó. Que te jodan. El hombre bestia casi se atraganta de la risa. Subaru agarró a Virgil por el cuello de la chaqueta y le golpeó la cara con el puño, haciéndolo caer hacia atrás, pero Virgil aterrizó de pie. Sacó el Yamato de su funda antes de realizar varios cortes rápidos. Descansa en paz. Múltiples pliegues en los vientos se formaron alrededor de Subaru, que lo atacaba sin parar, pero no parecieron surtir efecto, pues comenzó a caminar lentamente hacia Virgil. ¿Qué dijiste antes? No digas que esto es todo lo que tienes. Esfuérzate un poco más, ¿no? Se burló de su hermano, y la provocación pareció surtir efecto, pues Virgil se abalanzó sobre Subaru. Ricardo, no puede evitarlo, ¿verdad? Solo tiene que restregárselo en la cara. Priscilla, ¿por qué está tan mal que presuma? Solo quienes no pueden respaldar sus palabras se esconden tras la idea de la humildad. Ella aprobaba esto. Ver a Subaru presumir de su fuerza era demasiado placentero y deseaba poder disfrutar de esta escena aún más. Aunque tal vez pasó demasiado tiempo regodeándose porque para cuando los cortes cesaron y Virgil acortó la distancia a la que su detonador diabólico se desactivó, Mimi. Pero apenas pasó el tiempo Otto. Es porque este idiota se pasó el tiempo jugando con ese demonio y congelándolo. No le quedaba maná. Ram. Idiota Barusu. Ella negó con la cabeza en señal de desaprobación. Los dos continuaron su lucha, ahora sin energía, y recurrieron a sus espadas, abriendo grandes heridas que escupieron sangre antes de sanar rápidamente. Mientras la lucha se intensificaba, un proyectil solitario se precipitó entre ellos antes de volar la pared junto a ellos. Ambos se giraron para ver a la nueva incorporación a la batalla. Anastasia. Esa chica, Mary, no lo era. Hizo su aparición y su mirada, había un fuego en esos ojos, y no del tipo bueno. Emilia. Sería muy malo si intentara interponerse. Puede que Subaru no le haga daño, pero no confío en su hermano. Subaru. Lo siento, pero este no es lugar para una niña. Así que lárgate. La ignoró y continuó persiguiendo a Virgil. A ella pareció disgustarle su actitud y le disparó otra vez. Cállate. María atacó a Virgil intentando apuñalarlo con la bayoneta de su lanzacohetes. Virgil retuvo el arma con su espada. María, lo obligaste a hacer esto. Le gritó con malicia, cada palabra. Virgil, ¿eso crees? ¡Qué tonta! La miró con indiferencia antes de desarmarla y centrarse en Subaru. Julius.
Ni siquiera piensan en ella, aunque eso es de esperarse considerando que en esta pelea, ella definitivamente no es el enemigo principal. Crush. ¿Y escuchaste lo que dijo? ¿Eso es lo que piensas? Así que no manipuló como pensábamos, pero ¿por qué no intenta limpiar su nombre? Felt. Ella entró con la intención de matar. No creo que le importe lo que él tenga que decir. Los hermanos continuaron su pelea mientras Mary comenzó a luchar con los pensamientos que giraban en su mente, no estaba segura de qué hacer mientras continuaba dudando, el sonido distintivo de aplausos se podía escuchar detrás de las sombras. Garfield, no este monstruo otra vez. Bufón. ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca imaginé que todo saldría tan bien. Bien hecho, bien hecho. Subaru. Tú. Su voz salió tensa, la batalla de hace un momento parecía haberle causado un verdadero daño. Mary intentó apuntar con su bazooka al payaso, pero este fue sorprendentemente rápido. Lo suficientemente rápido como para correr y agarrarle el dedo del gatillo con fuerza. No te portes mal, Mary. Movió la mano hacia su antebrazo y, con un golpe seco, la lanzó al otro lado de la habitación. El golpe sordo interrumpió la batalla, con Subaru mirando a la chica caída mientras Virgil observaba al bufón. El elenco se sorprendió, como mínimo. Asumieron que el demonio se habría ido con el cuerpo de Arkham para lo que fuera que lo usara. Definitivamente no veían ninguna razón por la que se quedaría para la pelea entre hermanos. Crush. Dijo su nombre hace un momento. Rem. ¿Eso es importante? Emilia. Sí, la única persona que la llamó por su nombre fue su padre. Otto. Así que tal vez los dos estaban conspirando antes de que se levantara la torre. Dijimos que Arkham sabía de este lugar y que Hester pudo haber sido quien lo puso al tanto. Ricardo. Pero lo suficientemente cerca como para mencionarle tu hijo al diablo. Algo huele mal. Hester. O te espera una paliza de papá luego. Hester te va a dar una paliza. Te va a dar una paliza en el trasero. Algo no cuadraba. Sus gestos eran los mismos, pero ¿por qué decía esa palabra? Papá, ¿lo decía con un tono sexual? Ya había hecho chistes groseros antes, pero esta vez no lo parecía. Decidieron guardar silencio y observar el resto de la escena. Virgil. Bufón loco. No sé de dónde has salido, pero no perteneces aquí. Ahora vete. Saltó e intentó partir al payaso en dos, pero se quedó atónito cuando la hoja quedó sujeta entre las palmas abiertas del hombre. Hester. Zoe, casi te salvas. Pero te han dado una buena paliza hoy, ¿verdad, Virgil? Ya me habrías hecho pedazos si hubieras estado en plena forma. Virgilio. Maldito seas. Bufón. ¿Has perdido? El sonido de su voz cambió. No fue solo un cambio de tono, sino casi un giro de centésimo octogésimo en todo, pero la voz también me resultaba extrañamente familiar. El payaso arrojó a Virgil por la habitación, estrellándolo contra una columna antes de caer al suelo. Donde una vez estuvo el conocido como Hester, fue reemplazado por el hombre calvo y asustado llamado Arkham. Porque has subestimado a los humanos. Tibey. Arkham y Hester intercambiaron lugares. Anastasia. No, creo que solo se cambió de vestuario. Wilhelm. ¿Sospechas que Arkham y Hester son el mismo hombre que actúa como individuos separados? Anastasia. Exactamente, mientras el resto del elenco se quedaba boquiabierto ante la revelación o se golpeaba la cabeza por no haberla visto antes, uno permanecía sentado con expresión de asombro. Roswell estaba listo para felicitar al hombre por una actuación tan sobresaliente que incluso él lo consideraba un loco vestido con un atuendo llamativo. ¡Qué maravilla! Bien jugado, mi buen señor. Bien jugado. Si hubiéramos tenido la oportunidad de hablar, estoy seguro de que las ideas que podríamos compartir habrían sido fascinantes. Reflexionó en voz baja. María, ¿qué pasa? Luchó por levantarse y cayó al suelo. Arkham, buena chica. Pura e inocente, igual que tu madre. Habló con frialdad, pero la mención de su madre sonó casi sarcástica. Garfield, maldito enfermo, no lastimaste a tu esposa lo suficiente. Tienes que ir tras el niño también, maldito payaso. Mary ahora entendía quién era el payaso y que la habían engañado una vez más, eso la carcomía al saber que había dejado ir su única oportunidad de venganza. Bastardo. Apuntó con su arma al hombre, pero cuando su puntería se estabilizó en donde él estaba, Hester ya estaba de pie sobre ella y agarró un puñado de su cabello. Bufón. Es hora de tu nalgada, querida. Con un crujido repugnante, su cara se estrelló contra el suelo de piedra y con eso su cuerpo cayó flácido. Emilia. ¿Qué cómo puede un padre? ¡Qué despreciable! Ya sabía que Arkham la estaba engañando y que su forma de criar a sus hijos era bastante mediocre.
Pero, en su opinión, esto era demasiado. La manipulaba constantemente y, al final, la liquidó. Fue una crueldad verlo. Beatrice. Qué terrible, supongo que Betty no te perdonará por hacer llorar a Subaru. No lo admitía, pero Emilia también se había vuelto importante para ella, aunque siempre lo ocultaba diciendo que era porque Subaru la quería, pero que Emilia había ayudado al espíritu cuando dudaba de su lugar. Así que verla llorar la enfureció muchísimo con el hombre. Bufón. ¿Quieres saber por qué no se rompió el hechizo, Virgil? Tienes 2 amuletos y la sangre de Esparda. Tienes todo lo necesario para desatar el mal, se burló del gemelo demoníaco que aún se recuperaba de sus heridas anteriores. Otto. Así que guardaba en secreto partes del ritual por si su plan salía mal. Es astuto y cuidadoso. Es una pena que sea tan malvado. Julius. Un desperdicio de talento. Subaru. Te dije antes que no me gusta nadie con una boca más grande que la mía. Disparó una ráfaga de balas al payaso bailarín, pero al igual que en su primer encuentro, evitó fácilmente la lluvia de metal. Bufón. Estás herido y débil, hasta yo puedo hacer esto. Golpeó a Subaru en el hígado, dejándolo aturdido e incapaz de evitar que el hombre metiera la mano en sus bolsillos y le quitara su muñeca Beako. Con una patada tremenda, lanzó a Subaru lejos. Bufón. ¿Tu querido papá nunca te dijo que los niños no deberían jugar con muñecas? Supongo que tendré que cambiar esa mentalidad. Agarró la muñeca por 2 extremos diferentes. Subaru. No, no te atrevas, carajo, escupió entre toses de sangre. El bufón ni siquiera pareció reconocer la amenaza, de hecho, puede que solo haya aumentado su velocidad con una fiebre animal. Clavó sus uñas anormalmente largas en la muñeca de algodón y con un sonido ensordecedor de las costuras al rasgarse, la muñeca se hizo trizas dejando que las entrañas de algodón blanco cayeran en los charcos de sangre que cubrían el suelo. El elenco no dijo ni una palabra. No podían. No podían imaginar el profundo dolor que sentía su amigo en ese momento. Este monstruo acababa de destrozar uno de sus recuerdos del pasado ante los ojos del chico. Observaron con la respiración contenida, esperando lo que Subaru haría. Subaru. Te mataré, maldito payaso. Se impulsó desde el suelo, pero un pie le golpeó la cabeza contra el suelo, dejándolo sangrando sobre las baldosas de piedra. Hester saltó de Subaru y regresó hacia su hija, aunque no se dio cuenta de que el ataque fue bloqueado por una mano sombría que ahora se concentraba en curar a Subaru. Beatrice. ¿Cómo te atreves a lastimar su Subaru y destruir la imagen de Betty, supongo? Sufrir, de hecho. Su rostro se enrojeció aún más de ira ante la escena. Emilia sentía una furia similar. El solo hecho de ver cómo pisoteaban a su caballero le heló la sangre, y por primera vez en muchos años susurró estas palabras. Muere. Ram rascó el apoyabrazos de madera de su cuerno, que brillaba intensamente, mientras su hermana intentaba calmarla. Crush y Priscilla manejaron su ira de forma similar a Rem. Crush se quitó uno de sus guantes y lo usó como pelota antiestrés, mientras Priscilla agarraba su abanico con tanta fuerza que Al estaba seguro de oír la madera gritar con furia. Julius. Con las heridas que ha sufrido, Satella está usando todo su poder para evitar que se desmaye. Al. Es una pena, no dudo ni por un segundo que ella le hubiera tratado peor que a esa muñeca Beako. Arkham. 2 amuletos, un conjunto de la sangre de Esparda. Ahora necesito una llave más. Sacrificó 2 cosas para suprimir la tremenda fuerza de esta torre. Su propia sangre de demonio y una sacerdotisa mortal. Priscilla. ¿La crió para morir? La está tratando como ganado. La idea enfureció enormemente a la baronesa, quizás por las pequeñas similitudes con su propia infancia. Lo que la convertía en una especie de debilidad por los niños, así que tal vez parte de esos sentimientos se filtraron ante sus ojos divinos. Arkham. Te necesitaba, en cuyo cuerpo fluye la misma sangre que la de la mujer sacrificada. Su hechizo no puede deshacerse sin tu sangre. Levantó la bayoneta del arma gigante justo por encima de su muslo y la hundió en su piel cremosa. Un grito visceral brotó de sus pulmones mientras se estremecía de dolor por reflejo al ver la sangre filtrarse por el suelo de piedra. Así que estaba pensando a largo plazo. La ayudó a llegar a este punto. Inteligente. Jodido y una jugada totalmente idiota, pero inteligente. Reinhardt. Sus acciones no son en absoluto loables. Sí, estoy de acuerdo, pero por todo el trabajo que debe haberse invertido en el plan, hay que reconocer el esfuerzo realizado. Félix. Y te atreviste a llamarte mi padre. ¡Qué asco! ¿No sientes ni una pizca de remordimiento? ¿Acaso tienes corazón? Las lágrimas inundaron los ojos del sanador. Wilhelm.
Guarda tu ira, Félix Dono. Estoy seguro de que Subaru Dono le dará el destino que merece. Aunque habló para calmar al chico, él también luchaba por mantener la compostura. Primero, vio al hombre brutalizar a quien consideraba su nieto y, por si fuera poco, luego admitió haber criado a su hija solo para morir. Este Arkham tenía la vida familiar que Wilhelm deseaba, pero la cambió por sueños de poder. Pero Wilhelm tenía ese poder y solo le dio una vida llena de arrepentimientos y promesas incumplidas. Hester, fue todo un viaje, ¿saben? Si alguno de ustedes hubiera muerto antes de llegar, mi pequeño plan habría sido en vano. Por lo tanto, mi trabajo era obligarlos a luchar entre sí para debilitarlos, pero al mismo tiempo, tuve que guiarlos hasta aquí para asegurarme de que se mantuvieran con vida. Incluso llegué a vestirme como un completo idiota. Es hora de dormir, Mary. Puedes ir a visitar a tu querida madre, Julius. No puedo decir que tenga mucho permiso para decir esto, pero tú ya no tienes derecho a decir su nombre. Mary se levantó de su posición y arrancó la bazuca de las manos de Hester apuntando el cañón hacia su pecho. Pruébame. Virgil y Subaru también estaban detrás del payaso, tanto Rebelión como Yamato descansando en la nuca del hombre. Virgil. Es hora de que el payaso se retire, Arkham. Subaru. Amigo, el espectáculo terminó. El elenco vitoreó al ver al hombre acorralado. Por fin recibiría su merecido. Arkham. Impresionante. No esperaba menos de los descendientes del diablo. ¿Pero no olvidas algo, Virgil? El hechizo se ha roto. ¿Qué crees que pasará ahora? Demos la bienvenida al caos. La repentina sacudida de la torre hace que los tres pierdan la concentración y, en ese instante, Arkham tuvo el tiempo justo para agacharse y lanzarlos con una barrida de piernas a los tres, lanzándolos hacia los rincones más alejados de la habitación. Arkham, siéntate y espera el nacimiento de un nuevo dios. Tomaré el poder de Esparda. Empezó a reír como un loco. Ricardo, todo siempre parece conducir al viejo de los niños. Qué duro era para que lo consideraran un dios. Julius, tal vez sea como el santo de la espada de su mundo. Mientras el suelo comenzaba a desgarrarse, Virgil quedó inconsciente, tambaleándose al borde, antes de caer al vacío. Mary casi sufrió un destino similar de no ser por Subaru y la extraña mano de sombra que la sacó del abismo. La pantalla se quedó negra. La visualización había terminado. El elenco permaneció en un silencio confuso y asustado, sin saber qué decir. Todos querían respuestas, pero no sabían qué preguntas hacer. Guardián, hora de dormir. El elenco se levantó de sus asientos y se dirigió a sus respectivas habitaciones, cada uno con sus propios pensamientos. Misión 14. Conducir. La última visita fue reveladora, por decirlo suavemente. Cada campamento tenía opiniones sobre la visita que les había mostrado su director. Cada miembro tenía ideas diferentes sobre lo que acababan de presenciar. Emilia Arkham, el rostro del campamento yacía sobre su cama, pensando en la relación entre Arkham y su hija Mary. Si lo que quería decir era cierto, entonces solo se había unido a su esposa Kalina Ann para su plan, pero ella no quería creerlo. Después de todo, cuando Mary creyó que su padre se estaba muriendo, mostró un verdadero cariño por él. Un cariño que no era forzado ni fingido, sino un verdadero cariño por él, el mismo cariño tierno que recibió de la madre Fortuna y el padre G.U.S. Tal vez, antes de conocer ese poder demoníaco, él realmente era ese padre cariñoso que la niña creía ser, o tal vez era tan despiadado que solo quería a Mary por su sangre desde el momento en que nació. De cualquier manera, el sueño la vencía lentamente, y sus últimos pensamientos se centraban únicamente en cuanto lloraba su corazón por la mujer. Dos hombres yacían en camas separadas que compartían la misma habitación. Otto no entendía por qué tenían que compartir habitación, seguro que otros también, pero eran los hijos literales de los hermanos Peralbatón, así que tenía sentido para ellos, pero lo que no tenía sentido era por qué él y Garfield tenían la misma disposición. Garfield, por otro lado, también mostraba el mismo desdén por la situación externamente, pero internamente no podía evitar sentirse un poco agradecido por la disposición de las habitaciones. Estar allí permitió que algunos de sus miedos más infantiles lo dominaran, y tener a su hermano aquí realmente ayudó a calmar ese pánico. Garfield, oye Broto. Otto, ¿sí? Garfield, ¿crees que el jefe también guardaba muñecos de nosotros? Fue una idea un tanto aleatoria, pero ver cómo el muñeco de Beako de Subaru era destrozado le llamó la atención, sin saber por qué. Quizás porque era la prueba de que a Subaru sí le importaban los campamentos después de todo lo que le habían hecho pasar. Saber que tener un recordatorio para ellos le traía más buenos pensamientos que malos.
Hizo que el joven hombre bestia se preguntara si guardaría más cosas para recordarlos. Otto. Probablemente, pero ¿podrías callarte? Estoy tratando de dormir. Se dio la vuelta, dándole la espalda al chico rubio. Garfield. Ah, vale. Buenas noches, Broto. Aunque Otto habló de descansar, dudaba que lo hiciera, especialmente después de esa observación. Un nuevo dios era en lo que el hombre dijo que se convertiría tras obtener el poder de Esparda, lo que le llevó a una nueva reflexión. ¿Alcanzaría Subaru ese nivel algún día? La idea de que su amigo alcanzara tal poder no era lo que lo mantenía despierto, sino si Subaru cambiaría después de alcanzarlo. No era que creyera que Subaru cambiaría por completo su personalidad, pero estaba claro que el poder demoníaco tenía una forma de afectar la mente, y solo podía esperar que traer todos esos demonios a su alma no le trajera algún tipo de defecto. En otra habitación dormían Petra y Frederica. No era una habitación compartida, sino una individual, que ambas decidieron compartir, a pesar de lo mucho que una habitación vacía parecía asustar a la joven. La pequeña en cuestión estaba acurrucada junto a la mujer bestia, durmiendo profundamente mientras Frederica le acariciaba el cabello, intentando usar la acción para calmarse a sí misma y a Petra. Como otros, quería respuestas, pero sus preguntas eran menos sobre la visión y más sobre lo ocurrido en la única durante la aventura de Subaru a través de la torre. ¿Qué pasó después de la muerte de Roswaal? ¿Siguen en la contienda ahora que Emilia se quedó sin patrocinador ni caballero? Tenía varias preguntas similares, pero la única con la que podía hablar de estos pensamientos en ese momento era con la joven que dormía a su lado, y no quería añadir más peso a la mente de la joven Petra. Las gemelas Oni eran otra pareja que pensaba en Subaru. Bueno, no era lo mismo decirlo. Rem estaba soñando con pensamientos desagradables entre ella y su héroe. Mientras que Ram estaba más preocupada por la dinámica entre Subaru y su señor. Algún día lo mataría, pero según las visiones, ese momento aún estaba lejos. Tal vez podría intentar cambiar el futuro. El solo hecho de escuchar sus propios pensamientos hacía que la situación fuera casi cómica para la criada de cabello rosa, al ver cuánto se parecía a Subaru. Al terminar las visiones, quiso hablar con Roswaal, pero él la apartó, acostándose sin mirarla ni una sola vez. ¿Y qué hacía Roswaal en su habitación? Celebrando. Disfrutando del momento, contuvo la oleada de alegría hasta que estalló durante su tiempo privado en su habitación. Tenía miedo, si era completamente honesto, de que un Subaru confiado fuera un problema que parecía estancar por completo cualquier plan. Lo había hecho, pero Gester le había abierto los ojos a nuevas posibilidades. Una fuerza abrumadora aún podía afectarlo. Solo tenía que debilitarlo, y para lograrlo, tenía que poner sus pálidas manos en el poder de Esparda si la leyenda realmente cumplía sus promesas. Se revolvió en su cama como un niño aturdido esperando una excursión escolar, mientras la emoción lo mantenía despierto. Haría que Subaru cumpliera sus deseos con una fuerza abrumadora o de otra manera. Cómo sucediera no importaba, solo que sucediera. Campamento Anastasia, la familia del campamento, principalmente los hermanos y su padre adoptivo, solían permanecer muy unidos en este teatro. El trío compartía habitación, ya que aún dependían mucho el uno del otro y Ricardo a menudo tenía que dormirlos. Con un clic, la puerta se cerró lentamente y Ricardo se dirigió a su habitación. Pensó en hacerle algunas preguntas a Anastasia o Julius, pero pensó que tal vez ya habían tenido suficiente por hoy y se dirigió a la suya. Derrumbado en la cama, se quedó dormido con el último pensamiento en el padre de Subaru. Era un misterio, como mínimo, un hombre que se enamoró de una humana y cambió su ideología por ella, pero mantuvo su pasado en secreto si su hijo realmente no tenía ni idea de su linaje. Él mismo no era ajeno a los secretos, sobre todo ocultándoselos a sus hijos, así que se preguntó cómo era el caballero Esparda. Qué lástima que no estés por aquí, viejo, criaste a un niño increíble. Me hubiera gustado escuchar algunas de tus historias. Dio sus condolencias y respetos al difunto antes de que el sueño lo venciera. El jefe del campamento y su caballero sorprendentemente no estaban dormidos, de hecho estaban hablando activamente entre ellos. Julius. Señora Anastasia, disculpe mi intrusión, pero tengo algunas preguntas. Anastasia. Oh, mi Julius, entrando en la habitación de una chica sin dudarlo, qué atrevido. Reflexionó para sí mientras el caballero se sonrojaba al ver cómo su dama se había tomado su llegada. Julius. No, no lo es, esa no era mi intención. Me disculpo por el malentendido. Inclinó la cabeza, pero su dama agitó la mano para descartar la idea. Anastasia. Es broma, Julius. Deberías aprender a relajarte, ¿sabes? Julius.
Lo intentaré, Lady Anastasia, pero en cuanto a por qué estoy aquí, tu pequeño descanso la última vez que lo vi no fue solo para empolvarte la nariz, ¿verdad? Preguntó un poco asustado de cómo podría responder. Anastasia, estas visualizaciones realmente te están cambiando, Jules. Antes ni siquiera te lo habrías preguntado. Julius, por favor, no intentes evadir la pregunta. Ese poder demoníaco, ¿intentarás meter tus manos en él? Deseaba que ella negara la idea por lo evidente que era en su rostro. Veía lo beneficioso que era para alguien con la forma en que Subaru había regenerado los dedos en una forma no despierta, pero también había visto la otra cara de la moneda, lo deformes y sin mente que se habían vuelto los demonios al exponerse a él, y la idea de que su dama no recibiera la mayor parte de esa magia aterrorizaba al caballero de caballeros. Anastasia soltó una risita que se convirtió en un ataque de risa mientras su caballero la observaba confundido. Oh, Jules, si eso es lo que te preocupa, no lo hagas. Incluso yo veo que la magia es demasiado inestable para serle útil a nadie. Ahuyentó sus pensamientos dispersos. Julius, me disculpo una vez más por acusarla, señora Anastasia. Tranquila. Prefiero que hagas preguntas antes que hacer lo que te diga. Los dos permanecieron sentados en un silencio extrañamente cómodo antes de que la tensión de la situación se volviera demasiado para el hombre de cabello morado, quien se disculpó rápidamente de la habitación. El comerciante sonrió ante sus acciones. Campamento Crusch, la duquesa era otra persona que hacía de todo menos dormir. Estaba sentada junto a un escritorio, haciendo sonar un par de agujas con gran ruido y torpeza. Se veía que intentaba recrear un muñeco de Subaru con unos trozos de tela que le había dado el alcaide. Pensó en hacer un muñeco para el que acababa de perder, pero descubrió que no le correspondía hacerlo, sobre todo porque habían hecho públicos sus sentimientos mutuos. Aún no se lo habían dicho. Continuó usando sus manos inexpertas para hacer un Subaru de lana, aunque acaso uno de los ojos parecía torcido. Al igual que Ricardo, Wilhelm se preguntaba qué clase de hombre era Esparda. Criar a un niño para que se creyera solo un hombre. ¿Por qué? Quizás para evitar que sus hijos se engreyeran demasiado. Probablemente, y quizás para bien, ya tenía una idea de cómo se vería Subaru sin su humildad, al ver cómo resultó su hermano. Un enigma. Así había decidido Wilhelm llamar al demonio conocido como Esparda. Desconocía su razonamiento, pero solo esperaba que su forma de tratar con Subaru fuera mejor que su forma de tratar con Heinkel. Félix ya estaba profundamente dormido, sus sueños se llenaron de imágenes de Subaru dándole más información sobre cómo funciona su regeneración casi instantánea y cómo tales cosas harían maravillas en la Gúnica. Campamento de fieltro, Felt fue una de las primeras en quedar inconsciente al entrar en su habitación. Yacía descuidadamente en la cama, casi cayéndose de no ser por su caballero, que la empujó suavemente hacia atrás. Rain se tranquilizó al ver a su dama durmiendo plácidamente, aunque era consciente de lo sospechosas que sus acciones habrían parecido a otros. Sin embargo, se dio cuenta de que simplemente se sentía demasiado inquieto solo en su habitación y, en lugar de recordar lo que había visto, decidió concentrarse en asegurarse de que su dama tuviera una noche más tranquila que él. Campamento de Priscilla, Priscilla. Basta de dudas, Aldebarán. Dije que fueras a buscarlo. Golpeó el pie con impaciencia. Princesa, piensa en esto por un segundo, si te lo llevas, los demás, Priscilla, estarás demasiado ocupada soñando para notar su ausencia ahora. Vete ya. Sí, princesa. Habló en tono derrotado antes de salir por la puerta. Se coló por el teatro vacío teniendo especial cuidado de no hacer ruido al pasar por las habitaciones de los otros miembros y cuando creyó que todo estaba despejado, corrió como loco hacia la sala principal solo para tropezar con Julius que salía de la habitación de Anastasia. Dios mío, me diste un susto de muerte. Habló recuperando el aliento. Julius, ¿te asusté? Eres tú el que corre por el pasillo como un loco. ¿Qué necesidad tienes de tener tanta prisa? El té. El baño se corrigió y Julio, ya privado de sueño, no se dio cuenta del desliz. Julius, está bien, pero no hagas mucho ruido, los demás están durmiendo. Con un gesto de la cabeza, observó a Julius doblar la esquina y esperar el clic de la puerta antes de seguir adelante. Sin nadie más en su camino, llegó antes que su objetivo. Un caballero dormido. Probablemente te enojarías conmigo por secuestrarte, hermano, pero me da más miedo la princesa que tú. Rápidamente envolvió al chico en una lona negra tan rápido como pudo con un brazo y comenzó a arrastrar al hombre sorprendentemente corpulento de vuelta a la habitación. Beatrice. ¿Qué hay en el saco, supongo? La voz dejó a Al paralizado.
¿Cómo pudo ser tan descuidado? Claro que ella estaría allí. Son materiales para una bomba. Su casco no mostraba ninguna expresión, pero se veía claramente el sudor que corría por detrás de la máscara hasta su cuello. El espíritu suspiró molesto y usó su magia para hacer que su saco fuera casi ingrávido, lo que, con la repentina pérdida de masa, hizo que lo lanzara al aire, casi estrellando al pobre caballero contra el techo de madera. Beatrice. Cuidado con el contratista de Betty, de hecho. Gritó en voz baja para no involucrar a más personas en la situación. Oh, sabia Beatrice, nada se te escapa. Yo, Beatrice. Silencio. Supongo que halagar a Betty no te sacará de esta. Soltó la bolsa y le rogó al pequeño espíritu rubio que no hiciera un escándalo por la situación. Por favor, tienes que dejarme llevar a tu hermano o la princesa me quitará la cabeza si no lo hago. Beatrice. ¿Y por qué debería importarle a Betty? Vamos, ¿no somos amigos? Beatrice. Está bien, supongo, pero Beaco irá contigo de hecho. Los dos llevaron a Subaru de vuelta a la habitación y, al tocar la puerta, Priscilla la abrió con expresión molesta. Aldebarán, tardaste demasiado. ¿Y qué? ¿Trajiste su espíritu? Solo lo pedí específicamente. Supongo que tendrás que mejorar tu audición. Beatrice. Supongo que Betty va a donde va la persona de Betty. Se paró entre la baronesa y su bufón, para deleite de Priscilla. Muy bien, Aldebarán, ya no se requiere tu presencia. Puedes irte. Pero esta es mi habitación. El portazo de la puerta al golpearle la espalda se oyó mientras caminaba hacia el teatro vacío para buscar un asiento donde dormir. Esto es una mierda, dijo con la mano en la manta que el director le había dado. De vuelta con los demás, Priscilla se estaba desvistiendo mientras se preparaba para descansar, mientras Beatrice estaba sentada junto al Subaru acostado en la cama. ¿Cuáles son tus intenciones? Priscilla esbozó una sonrisa pícara antes de poner los ojos en blanco ante la suposición que el espíritu obviamente había dado. No te metas en líos. No pienso hacer lo que quiera con él. No sería agradable si yo hiciera todo el trabajo. Solo quiero acostarme con mi futuro esposo. Beatrice. Betty te creería si todavía llevaras ropa. No le avergonzaba ver la carne desnuda de la chica, no, le avergonzaba cómo su cuerpo desnudo se aferraba al cuerpo de su contratista mientras lo acercaba más a la cama. Priscilla. Eres un espíritu y aún así la piel te pone tan roja que divertido. Empujó su amplio pecho más cerca de su brazo. Beatrice. Deja eso de que solo Betty puede abrazar a Subaru. Ella también entró en la cama del lado opuesto de Subaru mirando a la mujer de cabello naranja por encima de su pecho sacándole la lengua. Priscilla. Bueno, ya que aún no hemos recuperado el descanso, cuéntame más sobre Subaru. Quiero saber de él a través de su compañero más cercano. El espíritu pareció encenderse con esas palabras mientras ella no paraba de hablar de la gran persona que era su contratista, mientras que Priscilla parecía interesarse cada vez más en lo que decía. Los dos comenzaron a sumergirse lentamente en sus sueños. Bueno, Beatrice se adelantó. Priscilla aún conservaba algunos momentos de consciencia y los aprovechó para posar sus labios rojos sobre la mejilla del chico, y con ese último gesto, el sueño la invadió. Mañana, el sonido de un golpe molesto fue oído por la baronesa que a su vez se levantó de su cama apoyándose con una mano en el suave cojín y con la otra en el abrigo más áspero del niño que le dio una idea dudosa. ¿Sí? Respondió a la puerta abriendo solo una rendija lo suficientemente grande para que su cara se asomara. Emilia. Sé que te llevaste a Subaru. Devuélvemelo. Infló las mejillas. Priscilla. ¿Y cómo sabes que alguien más pudo llevárselo? ¿Cómo estás segura de que fui yo? Rem. Hemos revisado las otras habitaciones, incluida la tuya, pero la habitación de Al no fue revisada y Al fue encontrado durmiendo en el teatro donde normalmente está Subaru-kun. Además, princesa, la próxima vez por favor haz cosas en tu propia habitación, hace mucho frío afuera por la noche. Priscilla. Aún así, no veo por qué tengo que irme de esta habitación ahora mismo, todavía falta tiempo para que empiecen las visitas. Ni siquiera se molestó en notar sus palabras, y mucho menos su presencia. Crush, inesperadamente, era la más preocupada del grupo al empujar la puerta aún más, revelando a Priscilla con una chaqueta blanca y negra que le resultaba familiar y que parecía un poco apretada en el pecho. Las otras tres miraron con enojo la chaqueta robada. No es justo que Rem haya querido ponérsela primero. Beatrice. Supongo que todo este ruido molesta a Betty. La niña salió bostezando mientras arrastraba a su ingrávido contratista como si fuera un peluche. Los tres se quedaron boquiabiertos ante la posibilidad.
Priscilla, ¿cómo pudiste con una niña presente? La valquiria se sorprendió de lo desvergonzada que era la baronesa. Priscilla, mantén esos pensamientos errantes lejos. No ocurrió nada obsceno. Solo quería disfrutar de la compañía de mi esposo. Los demás miraron hacia el espíritu, que aceptó las palabras de la mujer, lo que les permitió alcanzar un estado de llamador. Aunque Subaru sea mi caballero, no puedes simplemente llevártelo. El medio elfo le espetó a la princesa, quien sonrió burlonamente ante el ladrido. Priscilla, solo estás enojada porque lo atrapé primero. Ella replicó y las otras chicas no pudieron evitar sentirlo como la verdad. Te entiendo, amigo. Cargó a su hermano sobre su hombro. Al mismo tiempo, las chicas seguían discutiendo y lo seguían. Todas llegaron al teatro lleno de miembros, cada una confundida sobre por qué Priscilla llevaba la chaqueta de Subaru, pero decidieron que era un problema menor comparado con ver la función. La visita había comenzado. Se vislumbró a un hombre de rojo y a una mujer de blanco. El hombre envolvió un trozo de tela rasgada sobre el muslo de la chica, mientras ella se estremecía ante la magia médica que le había curado la pierna. Eso la curará, siempre y cuando te quedes quieta. La chica se levantó casi al instante y reabrió la herida, provocando un chorro de sangre que manchó la venda blanca. Mary se encogió de dolor antes de adoptar una expresión estoica para ocultar su dolor. Emilia, debería escuchar y quedarse quieta, esa herida es muy grave. Ya sabía que la chica no la escucharía. Mary se parecía a Subaru en ese aspecto, aunque no podía decir que le gustara. Félix. ¡Qué idiota! ¿Por qué es tan terca como para no hacerle caso? Chasqueó la lengua ante su gesto. Subaru. Espera, si te mueves así, las vendas se van a soltar. ¿Y ella se ha ido, con esto lidiar Félix, tío? Le debo una disculpa. Se frotó las sienes antes de caminar detrás de la chica. El sanador en cuestión soltó una pequeña risita al ver a Subaru lidiar con un vistazo de su día a día. Tal vez ahora escuches cuando te digo que te quedes quieto. Julio. Lo dudo Félix. Sí, bajó sus orejas felinas en señal de derrota. Subaru. ¿Vas a ir? Mary. Sí. Voy a acabar con él. Pero eso no es asunto tuyo, así que ¿por qué preguntas? Si se trata de curarme la pierna, no te lo debo. No te pedí que me ayudaras. Llevó la mano hacia su arma. Ricardo. Qué agradecido. Puso los ojos en blanco mientras él reía disimuladamente. Subaru. No, la curación fue gratis, pero mejor olvídalo de tu viejo. Porque no eres rival para él. Felt. Es un poco difícil decirlo tan abiertamente, hermano mayor. Julius. Esas duras palabras le harán más daño que las falsas verdades sobre su victoria. ¿Fue directo? Sí, ¿era necesario? Sin duda. Aunque mezquino, sus intenciones eran sacar a la chica del peligro, como ya lo había hecho antes. Respetaba a su amigo de pelo negro por su intento, por infructuoso que fuera. Mary. De todas formas, debo irme. Tuve la oportunidad de detenerlo antes, pero no pude. Soy la responsable de todo este desastre. Preparó su tiro antes de clavar la bayoneta de su bazuca en una roca colgante. Tiró del alambre para asegurarse de que pudiera sujetarla. Anastasia. Esa arma tiene muchísimas características, ¿eh? Ojalá Subaru pueda prestármela. Ricardo. Ella no parece del tipo generoso. Emilia. Y mi caballero no es ningún ladrón. Movió el dedo ante la idea de que su querido Subaru tomaría algo sin su consentimiento. Subaru. ¿Responsable? ¿Tanto te molesta? Siempre podrías irte. Se encogió de hombros y buscó su propia salida. Mimi. ¿Por qué el jefe le dice tanto que se vaya? La desconcertó. Estaba tan dispuesto a intentarlo una y otra vez por otros solo para corregir un error que ni siquiera cometió, pero aquí el mismo heroico mini jefe le estaba diciendo a alguien que se rindiera. Ricardo. Le está dando una salida. El elenco dirigió miradas inquisitivas al hombre bestia, quien tosió para aclararse la garganta antes de continuar con su explicación. Durante las proyecciones, cada vez que el niño tenía que tomar una decisión importante, nadie le daba una salida, diciéndole que podía parar y que simplemente se marchara. Él le está dando esa opción. Bajaron la mirada al sentir una gran mortificación. Olvidaron que siempre pudieron haberle dado esa opción. Se podría argumentar que Emilia lo hizo en la capital, pero muchos lo consideraron más un abandono que una liberación. Podrían haber dicho que era libre en cualquier momento, pero lo mantuvieron con ellos por un deseo egoísta de mantenerlo con ellos. Mary. No puedo, es mi padre. Además, ¿quién más puede deshacer lo que ha hecho? Un demonio como tú no lo entendería.
El elenco estaba listo para gritar en nombre de su amigo, de entre todos los presentes, sin duda él era el único que podía haberlo entendido con tanta claridad. Murió por quienes consideraba amigos y se cargó con tanto peso que habría aplastado a cualquiera. Subaru sabía mejor que nadie lo que era la responsabilidad. Subaru. Padre y familia, ¿eh? Bueno, yo también iré. Pero date prisa si no quieres que me lleve todo el mérito. Llamó a la chica, quien ni siquiera se inmutó ante el hombre. Satella. ¿Estás segura de que quieres dejarla ir sola? Se formó al lado de su querida persona, pero Subaru no prestó mucha atención a lo que decía, sino que se concentró en lo brillantes que estaban sus ojos. Subaru. ¿Pasa algo? Preguntó mientras apartaba algunos escombros menores y encontraba el objeto brillante que le llamó la atención. Satella. Lo siento, debería haber sido de más ayuda durante la pelea si me hubiera esforzado más. Entonces tu muñeca aún, un dedo de metal golpeó su frente interrumpiendo su melancólico discurso. Subaru. ¿Sabes que tú y Emilia Tan tienen el mismo problema? Siempre se culpan demasiado. No me gusta, basta, es una molestia total. Perdí porque me comporté demasiado antes de la pelea, esa derrota fue mía y al final del día es solo una muñeca, la verdadera Beako se hará cargo del campamento hasta que regresemos, así que deja esos malos pensamientos de lado, ¿de acuerdo? No tengo ganas de deprimirme ahora mismo, solo tengo estos guanteletes enfermos, así que ¿qué tal si aplastamos algunos cráneos? Frotó las manos de metal mientras le daba una sonrisa dentuda a la elfa de cabello blanco que, a pesar de escuchar las duras palabras, las encontró tiernas en sus oídos y comenzó a devolverle su propia sonrisa al hombre que tomó una de sus manos mientras los dos salían juntos. El elenco percibía cómo la dulzura de la escena se extendía por el teatro. Algunos sonreían o expresaban pequeñas admiraciones, pero los más cínicos sentían una oleada de repugnancia en la garganta. Crush. Tienes razón, Emilia, pero dejas que muchas cosas se consideren tu culpa, cuando no es tu problema en absoluto. Consideraba que el trato benévolo de las chicas hacia los demás era un rasgo encomiable, pero también descubrió que otros se aprovechaban de esa parte de ella con demasiada frecuencia, tanto que deseaba enseñarle a su rival amorosa / compañera esposa una postura más imponente. La semielfa simplemente se volvió tímida ante la nueva atención que se depositaba sobre ella. Garfield. ¿Pero esos guanteletes no son suyos? Se veían tan geniales que el hombre de cabello amarillo casi olvidó que un demonio los poseía. Otto. Sí, Virgil probablemente los dejó caer al caer, pero ¿qué crees que le pasa al demonio que está dentro? ¿Crees que sigue con Virgil o se transfirió a Subaru porque los consiguió? Imagina tener un tipo en tu cabeza que te esté cagando encima todo el tiempo. Suena como un momento horrible. Ricardo. No, si está con el niño, apuesto a que esos otros demonios ya estarían manteniendo a Beowulf bajo control. Subaru. Además, presentía que Yamato y tú no debían contactarme jamás. No quería arriesgar el contrato. No quería arriesgarte a ti. Susurró, pero sus palabras fueron apenas captadas por la semielfa, quien esbozó una suave sonrisa al llegar a su lado. Ambos salieron de la habitación de la mano. El guante izquierdo de Subaru brillaba con un brillo plateado antes de apagarse tan rápido como apareció. Los 5 demonios estaban sentados alrededor de una pantalla de Subaru bebiendo té en una llanura cubierta de hierba con otra persona que estaba sentada fuera del marco. Oye Cerberus. Cerbero. ¿Qué? Grellón. ¿Quién es Rem? Se rió entre dientes. Cerberus. Eso es un desastre, hombre. Negó con la cabeza en señal de desaprobación por la broma, mientras el hermano del viento contenía a su hermano infestado de fuego. Solo quiero hablar con él, Rudra. Aunque su rostro delataba claramente las intenciones de un motivo alternativo. Ram. ¿De verdad es tan gracioso que olviden a mi hermanita? Su tono estaba lleno de una furia apenas disimulada. Se burlaron de su mayor miedo, que había olvidado una vez, y ver a alguien riéndose de ello le revolvió el estómago. Sorprendentemente, Rem fue quien la tranquilizó. Sabía que la broma era de mal gusto y no perdonaba al demonio por ello, pero seguro que los demás no lo dejarían pasar, así que no tenía por qué aferrarse a ella. Grellón. Lamento que la comedia no fuera tan importante en el Coliseo. Se disculpó sinceramente con el demonio de fuego, quien la aceptó a regañadientes. Rudra. No vuelvas a decir eso. Pero Nevan, tú sabes algo de ella. Señaló con la mano a la mujer que estaba sentada fuera del marco. Emilia. ¿Dónde está Subaru? Parece un túmulo, pero no recuerdo haber ido nunca con él. ¿Qué implicaba este arco 4 para su caballero? ¿Sería solo en partes importantes de su vida?
Y si seguía un orden temporal, no estaría con ella en el santuario, y era básicamente una tierra invernal allí. A menos que este fuera un lugar que él vio durante su propia prueba, como ella vio su aldea natal. Nevan. No la conozco, pero ese nombre ya lo había oído antes. Es el mismo que el de un demonio que vive en el bosque del inframundo. Posiblemente haya una conexión entre ellos, pero es una quimera. Puso los ojos en blanco al ver la manga negra que le ofrecía más té a Subaru. Otto. Así que alguien que Subaru conoce comparte nombre con un demonio. Sí, definitivamente es una situación predestinada. Aunque el comerciante no creía del todo en la idea de que la vida está predestinada, observar los encuentros que su amigo sigue teniendo lo lleva a una opinión similar. Subaru. ¿Qué pasa con este té? No sabe a nada. El chico en la pantalla del demonio miró a la mujer que apareció ante sus ojos, una mujer pálida, tan pálida que cualquier rastro de color parecía desteñido en sus mejillas blancas como la nieve. Llevaba un vestido oscuro que le tapaba la piel debajo del cuello y una horquilla de mariposa en el pelo, tan porcelana como su piel. Esbozó una sonrisa fina antes de responder. El elenco la miró con curiosidad, mientras que 3 de sus miembros quedaron atónitos al verla: Rosual, Beatrice y Anastasia. El resto desconocía quién era y simplemente la consideraban sospechosa por el brillo que le brillaba en los ojos al hablar con el chico. Bueno, estaba Emilia, quien había visto a Echidna en sus propias pruebas y supuso que Subaru también la había conocido en la suya, aunque no era justo que pareciera llevarse mucho mejor con su caballero que ella y Echidna. ¿Por qué estaba tan enojada con ella? Aún no lo entendía. Pero para estos 3, esta persona era extremadamente importante. Para Anastasia, tenía más que ver con su espíritu, Echidna, que con ella. La dama que tenían ante ellos era su creadora, alguien capaz de crear espíritus y posiblemente demonios, si el que mencionaba Nevan tenía los mismos orígenes que el zorro que rodeaba su cuello. Para Beatrice fue casi un sueño volver a ver a su madre, pero ni siquiera ella sabía si quería a su contratista cerca. Era una bruja y, además, tan avariciosa que si su madre se enteraba de la habilidad de Subaru, solo podía imaginar lo que haría para conseguirla. Para Rosual era un sueño. Un sueño que había soñado durante más de 400 años. Contemplar ese rostro pálido suyo y mirar fijamente esos pequeños ojos negros mientras hablaba sobre cualquier tema que le llamara la atención. O, oírla hablar lo llevaría a la cima del éxtasis, y solo pensar si su delicado toque lo ahogaría en un pozo sin fondo de placer. Y, por supuesto, quien se deleitaba con su presencia no era otro que él. No podía describir lo verde de envidia que estaba al ver la conversación. Al verla reír con Subaru cuando debería haber sido dirigida a él. Subaru no era digno de eso, incluso si era una sonrisa falsa, debería pertenecerle a él, no a Subaru. Estaba rebosante de alegría con solo verla, pero cada segundo le parecía una cuchilla de doble filo al saber que era a Subaru a quien le estaba hablando. Echidna. Bueno, verás, ese té se hizo aquí. De hecho, es un poco vergonzoso decirlo, pero en realidad es mío, Beowulf. Esparda. El grito demoníaco interrumpió la visualización mientras el demonio quimera se abría paso hacia el teatro demoníaco. Huele a su olor pútrido, no puedo soportarlo, ¿dónde estamos? Su ira era clara y sus palabras apuntaban hacia los otros demonios que dieron expresiones cansadas ante los chillidos animalescos de los compañeros demonios. Eso es todo lo que puede decir. Es como un Pokémon. Resopló aunque nadie más pareció entender el chiste. Garfield. Parece que ahí tienes la respuesta, hermano. El gran monstruo mixto está aquí, hermano. Se quedó atónito al ver al demonio. Seguro que su jefe ganó la pelea, pero aún así recibió una paliza del tipo que tenía delante. A Garfield le habría gustado tener la oportunidad de darle un par de golpes él mismo. Odiaría ser Subaru ahora mismo con todos esos demonios dando vueltas en mi cabeza. Grellón, ¿aún vas a negarlo? Has perdido y te has convertido en un brazo diabólico como el resto de nosotros. Beowulf, imposible. Jamás podría caer contra ese linaje traidor. Es un truco. Exijo ser liberado de inmediato. Gruñó. Ricardo, odia mucho a los niños, viejo. ¿Qué hizo para que se enfadara tanto? Wilhelm, los guerreros como nosotros a menudo nos hacemos enemigos incluso cuando no es nuestra intención. Cerberus, no como el resto de nosotros. Elegimos convertirnos en armas, a él lo obligaron. Elegimos ayudar, a él lo obligaron a servir. Como un perdedor. El demonio lobo rugió. Priscilla, muy bien, Chucho. Me encanta cómo animas la escena que tengo delante. Beowulf,
Dilo otra vez, perro desaliñado, y te despellejaré como el perro que eres. Alargó sus garras hacia el perro, quien a su vez le enseñó los colmillos. Cerberus. Inténtalo, rata crecida. Gruñó. Nevan. Ya basta de ustedes dos. Dejen de enseñar sus dientes amarillos. Ese aliento a perro les da asco. Y acepten que perdieron contra un hijo de Esparda. Quizá el menos guapo, pero un hijo al fin y al cabo. La bruja de la electricidad resopló desde su silla, molesta por la interrupción de su programa favorito. Priscilla. Al menos los ojos de esta no son tan defectuosos, ya que ella también puede ver quién es el mejor hermano. Rem. Sí, Subaru es mucho más elegante que su hermano. El dúo de hermanos del campamento de Emilia se miraron confundidos. Oye hermano, no quiero sonar racista, pero ¿no se ven exactamente iguales? Otto. Estoy bastante seguro de que son gemelos. Pero ni se te ocurra meterte, tío, no vale la pena. Beowulf. Más mentiras de una moza. Soy Beowulf, la bestia de la luz. Ni las semillas de esa inmundicia podrían haberme matado. Lo negó. La mera idea parecía una mala ficción que alguien había intentado convertir en realidad, y no quería saber nada de eso. Nevan. Cuida tus palabras cuando me hablas. Luz, el apodo vulgar con el que la había etiquetado, le había dejado un mal sabor de boca y ella no estaba dispuesta a dejarlo sin respuesta. Beowulf. No te tengo miedo, bruja, espetó. Rudra. No tienes que temernos a ninguno, pero ¿de verdad puedes vencernos a todos? Hizo girar un pequeño tornado en la palma de su mano y los demás demonios sentados a su lado hicieron demostraciones similares de sus elementos. Beowulf reconoció su situación. Quizá con la mayoría de ellos podría haber luchado y ganado en una batalla entre él y un solo demonio, pero todos a la vez. No le gustaba la oportunidad y obedeció, sentándose lejos de los demás, gruñendo sin parar mientras miraba la pantalla con expresión agitada. Agli. Además, quizá puedas aprender algo más sobre Esparda. Beowulf. Ya sé bastante de él. Un cobarde que eligió una especie débil por encima de la suya. Un hombre que abandonó a sus hermanos por un mundo frágil. Emilia. ¿No mencionó a la madre de Subaru? ¿Acaso no sabe lo que hace? Julius. Eso explicaría su furia absoluta por la situación. Quizás él cree que Esparda simplemente se levantó y cambió sin ninguna razón. Rudra. ¿Pero sabes por qué? Beowulf. Como si necesitara una razón, esa escoria probablemente quería ser su propio rey. Cerbero. No, de hecho era para una mujer. Una mujer humana. Las palabras hicieron que Beowulf se enderezara mientras miraba al demonio con los ojos entrecerrados. Explícate. Ricardo. Así que simplemente lo dejaron en la oscuridad. Menuda jugada de Esparda. Reinhardt. Fue una acción mezquina, sí, pero imagino que Esparda no quería mencionar nada sobre su familia a un individuo tan peligroso. Agli. Supongo que les pondremos al día con lo que sabemos hasta ahora. De lo que entendíamos, Esparda, los demonios discutieron lo que creían que había sucedido con Esparda mientras la pantalla se desvanecía de nuevo para mostrar a Subaru y Satella. Shoryuken. Gritó el hombre de cabello negro mientras lanzaba un uppercut mortal que lo lanzó a él y al demonio nacido en el aire y luego realizó una patada de hacha giratoria estrellando al demonio en un pequeño cráter y aterrizando justo a un lado mirando hacia abajo al daño que causó con una sonrisa. Te dije que podía hacerlo. Satella. Nunca dije que no pudieras. Dije que es mejor cargar el ataque primero. Subaru. Pero el mío se ve mejor. Pisoteó el pie de otro demonio antes de asestarle un devastador puñetazo en el hígado, haciendo explotar el orgullo infernal en una nube negra de polvo. Satella. ¿Aún así tienes un plan para volver a subir? Miró hacia la torre. De alguna manera, los dos habían terminado fuera del monumento, justo antes de la puerta principal, que estaba cubierta de montones de escombros. El elenco estaba confundido por el cambio de ubicación, no parecía que los dos se hubieran caído, sus atuendos estaban más limpios, dudaban de cualquier posibilidad de que eso sucediera, pero estaban cerca del bar que Subaru había pasado en su travesía inicial al Temen-Nigru. Subaru. Ese es nuestro camino hacia arriba. Señaló la moto que estaba sobre un montón de escombros. Garfield. Esa es la bici de esa chica. ¿Cómo llegó aquí? La miró boquiabierto, pensando en lo bien que se vería con una. Satella. Absolutamente no descartó la idea. Emilia. Menos mal que intenta disuadirlo. Cuando Mary lo usaba, parecía que apenas lo controlaba. Esa fue una razón, y otra fue que el fuerte rugido del vehículo asustó a la semielfa. Su estridente grito era demasiado para sus sensibles oídos. Satella. Además, es demasiado peligroso. Podrías lastimarte. Razonó. Subaru.
dijo el semielfo inmortal al hombre invencible. La miró con cara de pocos amigos. Antes de acercarse a la moto, preguntó. ¿Quieres sentarte adelante o atrás? Preguntó mientras ella lo perseguía, argumentando por qué era una mala idea. Espera, es de Mary. ¿No tendría todavía la llave? Beatriz. Quizás la chica tonta olvidó llevarse la llave, supongo. Satella. ¿Cómo dejo que me traigas esas ideas tuyas? Dijo sentándose detrás de Subaru envolviendo sus manos alrededor de su cintura y entrelazando sus dedos contra sus abdominales expuestos. Subaru. Porque me amas, le dio una palmadita en el antebrazo. Satella. ¿Pero no tiene todavía la llave? Subaru sonrió ante el pensamiento antes de hacer tintinear un par de llaves conectadas a un par de dados peludos. Satella. Eres un idiota, no es bueno robar, cuando la volvamos a ver te disculparás y los devolverás inmediatamente. La semielfa regañó a su querida persona, pero él puso los ojos en blanco. Subaru. Oye, no los robé, solo los tomé prestados sin su conocimiento o consentimiento, además, me debe la curación. Él argumentó. Satella. Eso es simplemente robar con pasos extra y dijiste que era gratis. Subaru. Mentí. Cualquier comerciante sabe que no se recibe sin dar. Lo dijo como si fuera lo más básico del mundo. Anastasia. Hace que esta chica se sienta orgullosa, Subaru. Se secó una lágrima inexistente del ojo. Julius. Señora Anastasia, eso no es algo de lo que enorgullecerse. Otto. Y Subaru realmente le robó a una chica que lidiaba con problemas con su padre. Su redacción debería haberlo hecho sonar peor de lo que fue, pero realmente fue así. Garfield. En defensa de mi hermano, ella decía cosas muy malas de él. En mi opinión, solo karma. Emilia. Maal Subaru, no hay almohadas de regazo hasta que le devuelvas la bicicleta. Le dio un codazo en la cara e infló las mejillas. Subaru. Sí, lo devolveré cuando la alcancemos de nuevo, pero por ahora agárrate. Aceleró el manillar asustando a su compañero y haciéndolo sujetarlo con más fuerza. Satella. Uaaa. El sonido de su grito se vio envuelto por el sonido del motor de la motocicleta mientras la pareja se lanzaba en la pequeña máquina de la muerte. Rayos de llamas quedaron a su paso mientras se dirigían hacia el antiguo monumento. Subaru usó la longitud de la cadena de Cerberus para agarrar un pedazo de roca colgante y movió el vehículo para que sus neumáticos de goma se apoyaran contra la pared de roca y con un segundo giro del manillar, los motores a reacción de la motocicleta empujaron el vehículo de motor hacia el cielo y hacia arriba de la torre demoníaca, pasando grandes trozos de roca que los dos evitaron por completo o destrozaron con la ayuda de las espantosas manos de Satella. Y el ascenso parecía volverse aún más mortal, ya sea por el ritual de Arkham o por la fuerza bruta que la moto aplicaba contra las paredes, pero un sector entero de la muralla comenzó a caer hacia el duro. Satella empujó varias manos hacia la torre, alejándolos de la aguja, y Subaru giró las manijas de nuevo, activando los dos motores a reacción que los lanzaron de vuelta a la sección de la torre que se desplomaba. La increíble velocidad de la moto los impulsó hacia arriba, desprendiéndolos de la muralla hacia la nueva abertura. Los dos saltaron del vehículo que se dirigía hacia un grupo de orgullos infernales, quienes solo pudieron observar con asombro, que lentamente se transformó en miedo cuando la moto en llamas los embistió antes de envolverlos en una explosión de fuego. Los dos causantes de la destrucción aterrizaron en la secuencia en que Subaru aterrizó de pie y agarró a Satella en un abrazo nupcial. Los dos se miraron con una sonrisa descarada dirigida al medio elfo que tenía un puchero. Fin de la visualización. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.